disponible la nota del parcial, o parcialito como le decimos nosotros. Vamos a seguir desarrollando la clase de hoy y los últimos 10-15 minutos de la clase lo dedicamos a consultas de todo tipo, incluidas las que pueden haber surgido del parcial del otro día. Bueno, yo tengo una consulta sobre la pregunta de... no la tengo acá, pero hablaba sobre si en Marte hay... No, los últimos 10-15 minutos de la clase. Ok, van. Yo entreno, bueno, seguimos. Bien. El otro día quería hacer un par de cuestiones aclaratorias. ¿Mariana está por ahí? Mariana. ¡Viendo las fotos! Mariana ¿no? Bien. No está Carlitos. Listo. Un par de aclaraciones antes de arrancar, cortas nada más y seguimos. O una va. Pero como Mariana había estado conmigo en la charla, discusión del tema, quería que esté presente. El otro día cuando nosotros hablamos un poco del tema externalidades, respecto a introducir el tema de por qué se suele aceptar o discutir en la biografía de la economía clásica tradicional la presencia del Estado, entendiendo que las externalidades son justamente una de las fallas que más se notan y se le atribuyen al mercado, y sobre todo externalidades negativas que afectan al medio ambiente. Habíamos charlado algunas cuestiones, lo que queríamos dejar en claro, sobre todo porque prontito los ingenieros que van a ser, especialmente ambientales e hídricos, nos vamos a volver a ver en lo que se llama trabajo final de carrera. Entonces queríamos aprovechar, porque por si quedó alguna duda, la externalidad tiene que dar definida como conceptualmente como lo que charlamos el otro día, aquello que afecta en la parte privada a algún grupo de la sociedad, o en la parte social también al resto de la sociedad, en algún proyecto, cuando se lleva adelante este proyecto y no está previsto entre los objetivos del mismo. Podría ser negativa, podría ser positiva. Obviamente que las que son el mayor objeto de estudio son las negativas, porque son las que afectan a un grupo social o a la sociedad en su conjunto. Y la contaminación y demás era una de las más visibles y a las que más se atendía dentro de la bibliografía, pero podía haber otras. Entonces decíamos que esa externalidad tenía que ser algo no buscado, no deseado dentro de las características del proyecto. Nosotros, cuando el otro día tuvimos una charla, una conversación, porque a veces es muy fino el límite y demás, que les quede claro, los chicos que hacen proyectos final de carrera suelen introducir, porque justamente de eso se trata, una planta de tratamiento de efluente en determinada industria, o algunos análisis de impacto ambiental en obras. ¡Me encantan! Brenda, ¿podés cerrar el micrófono? Ahí te desactivo. No, Mariana le estaba contando, preguntaba, ¿te acordás lo que decíamos del medio ambiente? Los hídricos, los ambientales, cuando hagan un proyecto, y en ese proyecto estén incluyendo un capítulo, un apartado de la planta de tratamiento de efluente, aunque el objetivo principal va a ser, a lo mejor, hacer, como vemos el otro día con algún compañero, papa frita, ¿pasó algo? No, que ahí pusieron como un comentario que le encantan las plantas de tratamiento. A la chica que habló. Bueno, no, el otro día tenían una fábrica de papas fritas y ella estaba haciendo su planta de tratamiento. El otro día había un tambo o lo que fuera. La cuestión es que si yo adentro del proyecto estoy internalizando la idea, el concepto del tratamiento, y no voy a hacer papa frita o el tambo sin importarme lo que estoy volcando al ambiente, evidentemente no va a ser una externalidad. Estoy previendo y la estoy tratando. Por lo tanto, ya es parte de mi proyecto. A eso nos referíamos el otro día cuando charlábamos. Para que sea externalidad yo voy a hacer papa frita y voy a volcarlo de efluente. No, el mercado seguramente no me lo va a reconocer, voy a tener un costo más bajo, porque evidentemente no es lo mismo tratarlo que no tratarlo al efluente, y me va a permitir ganar más plata. Sobre todo en este tipo de producto, como puse en el ejemplo, que el precio no lo pongo yo, sino que está dado por el mercado, que suele ser, porque es competitivo y hay unas cuantas empresas que pueden participar. Esa era la idea. Ahora, si yo no lo tengo incluido, es una externalidad. Y ahí sí las correcciones de la externalidad tienen que ver con la presencia del Estado. Y ahí sí, como charlábamos el otro día con los profes, el Estado puede corregirlo de varias maneras. Puede que me obligue a hacer la planta de tratamiento, a incluir el costo necesario, o puede que me cobre una multa.
y creo que era Lucila la que decía, por ahí me cobro una multa que me hace cosquilla, porque pago la multa y sigo polucionando. Y resulta que no incorporé al costo lo que realmente cuesta tratar o trabajar de manera limpia, sino lo que incorporé fue un castigo, una remediación, y es parcial y nada más. Entonces, bueno, habrá que ver en cada caso cómo se incorpora esa externalidad al precio del producto. Mariana. Sí, no, porque ahí, o sea, en un caso, cuando uno incorpora una planta de tratamiento, antes estamos previniendo la externalidad, o sea, no ocurre. En ese caso, no sería el más representativo de una internalización de externalidades, como habíamos planteado en esos términos, digamos, la clase pasada. En ese caso, no hay externalidades, digamos. Si se evitan los efectos secundarios, no las hay. La línea fina estaba en cuando hay efectos secundarios, negativos, positivos, en este caso estamos hablando de externalidades negativas, y de alguna forma se internalizan en los costos. No es claro que desaparezca la externalidad, porque esa internalización nunca es completa, nunca es al precio real o al valor real, o a lo mejor tampoco nunca se tienen en cuenta realmente todos los efectos, en su magnitud y en la cantidad de efectos que hay, porque a lo mejor los damnificados uno puede identificar cierto grupo y tratar el costo de esa externalidad en función de los prejuicios en esas personas, pero a lo mejor existen otros daños también colaterales que no se están teniendo en cuenta. Entonces, hablar de que ya no es una externalidad porque se internalice de alguna otra forma, es como muy absoluto y la línea puede ser bastante fina ahí, y la idea también sería que no desaparezca el conflicto, digamos, que siempre esté visible al menos. Aparte, como vos decís, la externalidad, Eso quería... porque no estaba propuesto en el proyecto, como sería el caso de los ejemplos que pusimos de los ingenieros ambientales o quien ya lo incluye, ahí la externalidad está, porque no estaba previsto. Después la empezás a compensar, como decís vos, a remediar y seguro parcialmente. Sí, alguien iba a decir algo. Sí, eso quería preguntar yo. Yo he notado la semana pasada que en un momento se dijo como que si la externalidad era positiva, o no necesariamente positiva, pero si se internalizaba, si pasaba a dejar de ser una externalidad. Y bueno, no, recién, por lo que entiendo, nunca deja de ser una externalidad, porque no se llega nunca a determinar el alcance que tiene. ¿Puede ser? Claro, ¿O yo hablaría entendí mal? yo hablaría de una externalidad internalizada, pero no hablaría de la desaparición. Bien. Pero bueno, la verdad es que me parece que es una discusión muy fina, digamos, a eso queremos Esa ir, era la digamos. discusión justamente, la que yo te decía que si vos lo incorporaste, el carácter de externalidad estaría, si no cubierto, casi. Pero Si lo bueno, incorporaste antes, digamos, sí. sí, en el proyecto vos ya Evitás lo los efectos contemplaste. secundarios. Por eso no hay que... Sí. Ahora, si a vos Tipo contaminaste... en etapa de proyecto. Si lo tenemos en Claro. cuenta en por etapa eso, de porque si vos... proyecto, Claro, podría no. exacto. Porque si vos no lo contemplaste en el proyecto y enseguida vienen y te dicen, señor, haga un tratamiento parcial, señor, pague una multa, como suele suceder, por eso decíamos la presencia del Estado, porque el mercado si no lo reconoce, a lo mejor solamente te compensa una parte y vos seguís contaminando, total paga una multa. Eso tiene que ver también con la empresa, con la envergadura. Vayamos a la cuestión. Puede pasar que si todos estuviesen previendo la incorporación del tratamiento de sus efluentes, de la emanación de la contaminación ambiental en la planta, algún proyecto podría ser no rentable, podría dejarme fuera del mercado. Entonces habrá que ver esas cuestiones, ¿no es cierto? No todas lo hacen, algunas sí, por suerte, el camino ya ha arrancado en ese sentido, pero como dice Mariana, hoy por hoy las externalidades, aún cuando puedan tratar de internalizarse parcialmente, todavía está lejos. Sí, y para no irnos de Mariana. foco, digamos, la idea, o sea, la discusión tiene un sentido también, y el sentido es visibilizarlo. Si uno simplemente por incorporarle un costo se olvida de que existe y pierde sentido todo esto. Y vamos a charlar, no sé si llegamos hoy, pero vamos a charlar dentro de las críticas que se le hacen a esta visión de la economía, que es la clásica, la tradicional, la que viene de sus orígenes, porque a pesar de que esto nació hace 300 años con la idea de Adam Smith, pasando por el keynesianismo, el marxismo y todas las versiones neoclásicas, neoliberales que ha habido, todas han tenido como estructura conceptual básica esta que estamos charlando, esta que estamos hablando, a donde el flujo circular de la renta, este que charlábamos el otro día y que ahora retomo, tiene mucho de presente y casi es
un dogma de fe, diríamos, más que otra cosa, porque vamos a ver después con las críticas ambientales y ecológicas sobre todo, que hay algo que no está siendo tenido en cuenta en estos análisis, y en esas críticas van a aparecer un poco lo que estamos charlando. Algunas economías como la ambiental, que se dicen que es la economía clásica con tintes verdes, trata de corregir algunas cuestiones modificando estos agregados económicos de los que hoy vamos a charlar, con ideas de arreglo, reparación, remediación. Y la ecología del tablero, más o menos así, ¿no, Mariana? Lo digo en forma rápida, pero ahora cuando arranquemos, creo que al final se va a entender un poco más todo esto que hoy por ahí queda un poco suelto. Hecha esta aclaración sobre la externalidad y lo fino que significa internalizarla, Bueno, dejaron empiezo un cacho. No, abrí. Hay alguien hablando. Delfina. Ay, perdón. Recordar que esto que decíamos es una cuestión conceptual, que la vemos en la realidad, que esta externalidad puede ser positiva o negativa. Recordar eso, no siempre es negativa, hay veces que puede llegar a ser positiva, y hemos visto algunos ejemplos. Y recordar un poquito que decíamos que es una externalidad, es un costo para un tercero, un costo extra que tiene que asumir un tercero porque no lo asumió la persona o la empresa que lo podría haber asumido oportunamente. Esto que decíamos, la empresa que está aguas arriba no hace un proceso, tira sus efluentes más barato porque los tira al río, y el que tiene que tomar el agua aguas abajo tiene que asumir un proceso más caro de potabilización. Ahí es una externalidad negativa. Un tercero asume un costo por el que no se ve retribuido, por el que no le pagan. O puede ser también una externalidad positiva, que es ese caso en el que un tercero recibe un beneficio y no paga por ese beneficio. Creo que habíamos mencionado algunos ejemplos, pero algunos de los ejemplos más tradicionales tienen que ver con enfrente de mi casa era un terreno baldío y hoy lo transforman en una plaza o en un parque muy lindo. El valor de mi propiedad aumenta, mejora. ¿Por qué? Por algo que hicieron enfrente de mi casa, no en mi casa. Esa es una externalidad positiva, si quieren, no era lo buscado. Lo buscado era mejorar el predio y tener una plaza o un lugar de encuentro para la comunidad. Bueno, eso también mejora positivamente el valor de mi propiedad. Eso como para terminar algunas cuestiones de externalidad. Y sí, bien, como decía Mariana, la línea es muy finita. Gente, para, como dice Lucila, terminar, aconsejamos siempre acá la lectura de Mochón está. Este tema de externalidades está tratado también en Pengue, que es un libro o parte de un libro con el que trabajamos, apuntes que van a tener ahí también en biografía, ya tienen, y vuelve a tratar el tema más o menos como lo veníamos definiendo. Después de eso empezamos a charlar, llegamos al final de la clase a introducir el tema agregado económico, que es del que vamos a partir. Para partir de ahí, quería recordarles el concepto de flujo circular, como ese intercambio que existía con un perpetuo flujo de ida y vuelta entre familias y empresas, y tomábamos el flujo circular simple, donde intercambiaban bienes y servicios por su precio en una de las corrientes, o factores productivos y su precio en la otra, en un espacio que se llama mercado, todos conceptos que fuimos más o menos desarrollando. Yo les había dicho que el flujo circular del que estábamos charlando se podía graficar, representar de distintas maneras. Una de las maneras que el otro día no estaba, y acá queda incorporada en una filmina, surge del libro de los profesores locales, Perticalar y Auque, que son docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, al que llaman llamamos una versión ampliada de ese flujo, para que podamos conversar ahora y dar pie a partir de esto al tema agregados económicos, que ya empezamos a desarrollar el otro día. Fíjense que tengo otra vez dos agentes y un flujo perpetuo de corriente, lo estoy marcando con el cursor, creo que se ve, un flujo corriente entre ambos agentes. Este es el desarrollo simplificado del flujo circular de la renta. Por un lado, las familias domésticas le entregan a los factores productivos a las empresas y estas le entregan los bienes y servicios. ¿Por qué usamos un solo flujo? Porque se acuerdan que le había dicho que no se puede representar o comparar
unidades de trabajo o de capital en términos físicos con unidades de bienes de peras, manzanas y tractores, entonces lo que se hace es representarlo en su flujo nominal. Todo eso es llevado a una unidad común de moneda, que es el dinero. Una de las funciones del dinero es unificar como unidad de patrón, de unidad que unifica y permite valorar todos a esa misma unidad. Entonces, esto expresado en términos de moneda es el flujo circular de la renta. Ahora bien, arranco por el lado de economías, para entender con la circularidad, arranco con ese orden y esa orientación. Las economías domésticas le demandan a las empresas bienes y servicios y le pagan por ello. Y reciben como compensación lo que se llama ingreso o el pago global, sería en este caso de los factores productivos, para no llamarlo es la suma de los salarios. Una pregunta que surgiría en cualquiera podría haber dicho, che, pero escúchame profesor, la gente no gasta todo lo que gana. La gente, las familias, como economías domésticas, pueden ahorrar o no consumir parte de sus ingresos. Entonces, si el aparato productivo o empresas le entregan la retribución por los factores de la producción y no gastan todo, la circularidad se perdería. Bueno, esta es la fuga que se representa con esta S. Esto es lo que queremos que lo entiendan, no que lo tengan que desarrollar de esta manera, pero si lo entienden y lo desarrollan es mucho mejor, pero quiero decir, la idea es entender el sistema flujo circular de la renta, enfoque sistémico de esta manera. Esto que se escapa del flujo circular y lo desinfla, para decirlo en términos figurativos, ese es el ahorro, es el save, en inglés ahorro, que es la parte del ingreso no consumido. Eso es bastante entendible, se llama ahorro. En la idea de flujo circular de la renta que plantea la economía clásica, y para que esa circularidad y esa perpetua ida y vuelta se mantenga, se dice que esa fuga que hay del sistema en forma de ahorro retorna en forma de inversión. Acá, en el rincón superior, podríamos graficar, por ejemplo, el sistema financiero de un país que captaría el ahorro, es el ingreso no consumido, y lo devolvería en forma de inversión. ¿Qué es inversión? Lo que se vuelve a poner para la compra de bienes de capital, que son los que sirven para producir otros bienes. ¿Se acuerdan? Lo que es la formación de capital de una economía es todos aquellos bienes que no se consumen por sí mismos en un uso, sino que sirven para producir otros bienes. Entonces, todo lo que hay que poner en infraestructura, en carreteras, en equipamiento, es lo que se llama inversión. El stock de bienes de capital, que es medirlo a un momento determinado, por eso se llama stock. Entonces, lo que se fuga como ahorro vuelve a el flujo en forma de inversión. Esto se compensa y sigue dando cero, es decir, la suma algebraica de los flujos, y sigue habiendo un perpetuo circular. Ahora bien, alguien puede decir, pero la familia algo ahorran, puede ser que vuelva la inversión con la intermediación del sistema financiero, pero también es cierto que hay un sector que es el estatal. ¿Se acuerdan que el otro día lo incluimos en una apertura que hicimos del sistema cerrado o simple entre dos agentes? Dijimos, podemos poner el Estado. Bueno, podríamos poner el sistema financiero que entró recién, podríamos poner el Estado. ¿Cuál es la interacción que hay con el Estado? Ustedes me dijeron, y el tema impositivo. El Estado, para cumplir con sus fines, recauda lo que necesita, los recursos. La mayoría son impuestos, pero puede haber otras nomenclaturas, otros nombres, para poder satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Entonces, el Estado recauda y gasta. Esto que está aquí, que es la G, que entra o inyecta otra vez recursos al sistema o al flujo circular, es el gasto del Estado, el gasto público. ¿En qué gasta el Estado? En todo, en educación, en salud, en infraestructura, en rutas, todo el gasto del aparato estatal que ustedes puedan concebir vuelve al flujo circular. ¿Y de dónde salió? Este flujo que dijimos hoy que era el ingreso, es aquellos que reciben las economías domésticas de parte de las empresas por retribución a los factores productivos, salió en forma de impuestos. Entonces, tax, por una cuestión de nomenclatura en inglés nada más, pero se van los impuestos del flujo circular, se desinfla, pero vuelven en vía de gasto. Y alguien va a decir, pero no todo lo que gasta el Estado y
todo lo que recauda lo gasta. A veces el Estado tiene algún déficit porque necesita más de lo que le ingresa, o al revés, tiene un superávit. Sí, se estaría compensando si no incluimos otro elemento y estamos en un sistema cerrado que no se contacta. Disculpe, profe, ¿podría repetir lo último que no entendí? Un segundo. Sí. Si este flujo no se conecta con el exterior, esta salida del tema impositivo y el ingreso de los gastos estaría compensándose con ahorro e inversión. Porque, ¿qué pasa en una sociedad? Si el Estado recauda mucho y le sobra plata, probablemente sea parte de la inversión con ese excedente. Si el Estado gasta mucho y recauda menos, eso que le falta probablemente lo pida del ahorro de la familia, que vaya a financiar, como cualquier otro, al sistema financiero a pedir plata. Entonces, sin incluir estas dos XM, que son exportación e importaciones, que ya lo vemos, que es el vínculo con el exterior, seguiría siendo un flujo circular con algunas pinchaduras, permítanme la expresión, o salida. Sale el ahorro, entra en forma de inversión, sale en forma de impuestos, entra en forma de gastos. Ya le doy la palabra al compañero, un segundo. Estas transferencias están aquí expresadas, si quieren, hay que netearlas de las salidas en forma de impuestos. ¿Por qué? Porque transferencias, los profesores que hacen este trabajo llaman a esos ingresos que hay, el flujo justamente de ingresos que estamos representando entre familias y empresas y familias, que es la retribución que tiene la gente, por ejemplo, el sector pasivo, los planes sociales que no tienen ninguna contraprestación con respecto a lo que reciben, el IFE, porque estamos charlando ahora si quieren, la gente que está jubilada, los pensionados y pensionadas. Como no hay una contraprestación, no hay un factor productivo en contraprestación a lo que se está recibiendo, porque a lo mejor es un pasivo que ya laburó y lo único que está haciendo ahora es cobrar su jubilación, en lugar de ponerlo como un gasto más acá, lo netea de la salida de impuestos. Pero se podría sumar acá arriba dentro del gasto del Estado esto que son las pasividades y demás. Sí, dígame, compañero, que me iba a preguntar algo, no sé quién era. Ahí le perdí el hilo donde sale la flecha de la T y entra en TR. ¿Podría explicarme? No, ahí no lo había hecho hoy cuando vos me hablaste y lo hice recién, por eso dije dejame un segundo. Este flujo que va desde se ve el cursor, ¿no? Sí. Este que va desde las empresas a las economías es la retribución a los factores de la producción representado en términos nominales justamente por el pago por salario, el pago por el factor capital, el pago por el factor tierra. Esto sería eso, el ingreso de la familia, que son las dueñas de los factores de la producción. ¿Qué se llama en términos globales, macroeconómicos? Ingreso nacional, si lo miramos en el sistema de un país. Ese ingreso tiene una pinchadura, entre comillas, que es toda la parte que recauda el Estado para cumplir sus fines, que son los impuestos, tax. El Estado nos saca de los ingresos que recibimos por prestar los factores productivos los impuestos, pero devuelve a ese flujo, decía, las transferencias OTR, que no surge. ¿Por qué no sale de acá? Porque no es una retribución a un factor productivo. Este es un ingreso que va a llegar a la familia, pero es para aquellos que ya están en situación de pasividad, como decía recién, jubilados, pensionados, o algunos que reciben algún ingreso por parte del Estado tipo subsidio sin contraprestación, no requiere que estén trabajando. Entonces, técnicamente, por eso los profesores lo sacan o lo pinchan de acá, de este flujo, lo que dicen es, esto ingresa a la corriente, entra a la corriente de ingreso nacional, pero son transferencias que el Estado le da a aquellos que ya no trabajan. En cambio, esta es la que, por la retribución a los factores de la producción. Salen los impuestos, esto se podría netear tranquilamente, uno acá podría poner impuesto neto de transferencia y es lo mismo. Simplificar. La presencia del Estado en este flujo circular estaría resumida en impuestos que recauda y gastos que hace. Los gastos dan un influjo de recursos al flujo circular. Los impuestos le dan una salida de recursos a ese flujo. Las transferencias son una parte, si se quiere tomar, del gasto del Estado, que es lo que le devuelve a aquellos que ya no están en actividad, o los planes sociales, o subsidios y demás. ¿Se entendió? ¿O volvemos a decirlo? Profe, una pregunta. Sí, diga. Ahí usted pone como actor a las empresas, digamos, que ahorran dinero de alguna manera y vuelven a ingresar esos ahorros al circuito. Sí, la idea más que las empresas acá es que
las economías domésticas o familias ahorran porque no consumen todo y la parte no ahorrada iría a un sistema financiero, que es el que intermedia en los recursos, y se los presta a las empresas, que es la que incluye en esta I de inversión. Si es eso lo que entendiste, es así. Y la parte de gastos sí estaría representada por el otro actor que es el Estado. Claro, acá lo que estamos metiendo son distintos actores para que este flujo circular no sea tan entre dos economías y empresas. A ver, a lo mejor esto es difícil de entender para quienes no han visto nunca economía, inclusive es un concepto duro cuando estudiamos nosotros ciencia. Es medio difícil de entender un sistema económico con dos agentes, entonces uno va tratando de ampliar lo que es esto que estamos haciendo. Para acá, el sector financiero, para que chupe el ahorro y devuelva la inversión, o dibujar el Estado acá afuera, lo que va haciendo este gráfico es pincharlo a este flujo circular e ir devolviéndole justamente los otros flujos que los que estamos hablando. Ahora bien, uno tiene que tratar de pensar que si estarían nada más que estos dos agentes, acá está la familia nuestra como proveedora de los bienes y servicios, de los factores productivos a las empresas, tierra, trabajo, capital. ¿Y quiénes somos la familia? Somos también los dueños de las empresas que estamos poniendo de este lado del gráfico. Acá hay, con lo que quiero decir es que es difícil uno decir, ¿a dónde estoy yo? Ah, yo estoy acá porque soy economía doméstica. No, pero puedo estar acá también como empresa, ¿se entiende? Como empresario. Más allá de la ubicación de ese tipo, lo que quiere el flujo circular con este enfoque sistémico de solo dos agentes, y primero cerrado y luego un poco más abierto, es decir, bueno, ¿quién le dan los factores productivos a las empresas para que hagan los bienes y servicios? Se denominan en forma genérica economía doméstica, familia. ¿Quién recibe esos bienes, esos factores productivos para producir? Empresa o aparato productivo. A esa circularidad en términos monetarios, como decíamos hoy, para que tenga una unicidad de moneda o de unidad, en pesos, en dólares, en lo que fuera, ese flujo que se va transformando para un lado y para el otro, lo vamos pinchando, mostrando algunas fugas del ahorro en este caso, que es el ingreso de la familia que no se consumió, que si lo intermedia el sistema financiero que podría estar por acá, lo devolvería a ojo, enfoque sistémico cerrado, en forma de inversión para que las empresas se capitalicen, para que vuelvan a tener más aparatología y más infraestructura para seguir produciendo. Si aparece el Estado, va a robar, se va a pinchar, se va a llevar de este flujo los impuestos, que van a volver en términos de gastos, con esta salvedad de las transferencias que hacía recién. Y termino y volvemos sobre el tema. Y si esto lo dejamos así como está, y no metemos a estos dos actores, que es X y M, yo estaría hablando de un sistema cerrado, o sea, lo que charlamos la otra vez, que ya casi no existe. Países que viven encerrados en sí mismos, sin relación al resto del mundo. Hoy eso ya no existe. Entonces, cuando yo me relaciono con el resto del mundo, cuando mi sistema se relaciona con el resto del mundo, lo que va a haber es salidas de ese flujo en forma de lo que se llama pagar importaciones, que son las M, y va a haber entradas a ese flujo, que es la plata que viene del resto del mundo, y entra a mi flujo, a mi sistema, que son las exportaciones. Entonces, la idea de entender un poquito este flujo circular, primero, entre cerradito, sin otros actores que estos dos, y sin involucrar a nadie, se va complejizando la cuestión y se va viendo su versión ampliada, como dice el título, fugando primero ahorro que vuelve en forma de inversión y me deja intacta la circularidad. Fugando los impuestos y volviendo en forma de gasto para que aparezca el Estado y mantenemos intacta la circularidad. Fugándose como salida del sistema, pagando las importaciones e ingresando cuando se cobran las exportaciones, y otra vez mantenemos la circularidad. ¿Y qué se puede ver? Por eso, si bien son muy duros estos esquemas económicos, ya lo charlábamos, tienen un sustento demasiado de muchos supuestos, acá nosotros fíjense que con 3 o 4 letras estamos viendo el funcionamiento de un sistema con alguna lógica importante. ¿Qué pasa si el ahorro que hacen las familias, las economías domésticas, no alcanza para lo que el sistema quiere invertir? Y a lo mejor es el Estado el que, a través del gasto, invierte y compensa eso que le falta. Pero ¿qué pasa si tampoco alcanza? Y a lo mejor surge de la diferencia entre exportación e importación. Entonces, lo que tengo de ingreso superior de exportaciones e importaciones, que se llama superávit con el resto del mundo, o superávit exterior, me sirve para volver a invertir acá. Entonces invierto con parte de ahorro interno, invierte el Estado, y se puede invertir con el sector exterior.
Al revés, el Estado lo que recauda por impuestos no alcanza para pagar los gastos. ¿Qué hace? Y a lo mejor va y chupa plata de acá del ahorro interno. Entonces, en lugar de ir a inversión en el ahorro interno, a veces tiene que ir a financiar, esto ha pasado en la historia y en distintos momentos de todos los sistemas económicos. Ese ahorro tiene que financiar el déficit del Estado. ¿Y qué pasa si eso a su vez también me produce un déficit en lo que es la relación internacional? Porque lo que importo es más que lo que exporto, cosa que también sucede a menudo, cíclicamente, en los distintos sistemas económicos. Entonces, si tengo menos plata que entra de afuera y es más la que sale, de algún lado de la parte interna va a tener que salir de este flujo circular interno para poder compensar. Pero siempre se va a mantener a perpetuidad, como dice conceptualmente la idea de flujo circular, esta relación con este devenir de ingresos y gastos. O entradas y salidas, perdón, para ser más preciso. Mientras descanso un segundo, ¿algo que acotar, Mariano, o alguien que quiera preguntar y arranco? Está apagado el audio, Mariana. Vi el gesto de que no. No sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, ¿Vos querés arrancar acá con demanda e ingresos, Mariano, o sigo yo con este, termino y vos arrancás con producto? Que me dijiste Arranco con producto. Ah, bueno, listo. Sí, dígame, Francisco, ¿iba a decir algo, Rodolfo? Sí, todavía le falta el gráfico explicar. A ver, ¿le falta qué? TR, no sé si lo nombraste en algún momento. Sí, son las transferencias que hace el Estado. El TR lo llamé jubilaciones, asignaciones. El TR es una fuga que tiene. Lo que hay que entender es que este sistema, este sistema productivo, con dos agentes, con un flujo circular de la renta, tiene esta bidireccionalidad de flujo de ingresos de empresas a la familia y de familia a la empresa. Esto es por la retribución a los factores de la producción. Se llama ingreso nacional, renta nacional, a modo de, como sería, de llamarlo de una sola manera, incluyendo a todos. De este ingreso que hay una salida que son los impuestos que recauda el Estado para pagar sus gastos. El Estado en su conjunto recauda para pagar los gastos. Y las transferencias son entradas al sistema, que es el Estado el que las devuelve, que salen también de acá de los impuestos, por eso podría estar, decía hoy, expresado en T menos TR y hacer una sola ida y vuelta de estas dos. Sería ahí en todo caso, porque lo que va a entrar es menos, lo que va a salir, perdón, va a ser menos esto que vuelve a ingresar, que son jubilaciones, pensiones, todo aquello que el Estado le paga a la familia, a las economías domésticas, a los gente de la familia, pero no por retribución a factores productivos, porque ya trabajaron, están jubilados, o porque tienen fallecido algún jubilado y son los pensionados, o porque reciben algún recurso del Estado como un plan o programa sin ninguna contraprestación. Esa plata que entra al sistema por parte del Estado, que no es contraprestación un factor productivo, se expone aquí en este gráfico por separado. Es una devolución de ingresos, de flujo positivo que se hace a esta corriente de ingresos, que podría estar neteado acá, como dije recién, o podría estar sumado acá. Acá podría decir gastos más TR. ¿Por qué? Porque es el Estado el que lo vuelve a poner. Pero como la idea es que se entienda más gráficamente como una entrada al flujo de ingresos, porque son ingresos, pero no como una contraprestación a factores productivos, está pinchado, entre comillas, acá en la mitad, compensando la salida con el ingreso. El Estado recauda un montón de impuestos y paga un montón de jubilaciones. Bueno, todo eso que devuelven jubilaciones está representado por esas transferencias, que es lo que significa TR. Ah, ok, buenísimo. Si es por las letras, no sé si... demanda agregada, que fíjense que es igual a todo lo que demandan de bienes y servicios, ya sea de parte de las economías domésticas, de parte del Estado, como G, de parte de los bienes, de las inversiones, digamos, que demandan bienes de capital, y la exportación neta, que es XN, que es exportaciones menos importaciones, ¿sí? Todo eso conforma lo que es la demanda agregada, es decir, toda la demanda de bienes y servicios que se le demanda a las empresas. Entré como ¿Sí? Es bueno lo que dice María, me faltaba terminar justamente con esos dos grandes agregados económicos. Ese, que se llama demanda agregada, que se simboliza DA, que es la que más se entiende porque no tiene ninguna cuestión complicada con el idioma, es demanda agregada. Ese es justamente, valga la redundancia, un agregado económico, una construcción para entender cómo funciona un sistema económico. Es solo para larga, ¿verdad?
Hay alguien hablando. Ah, pero preguntó o... Me parece que no. Ah, estaban retando los chicos. La demanda agregada de un sistema económico, si algún día ustedes escuchan, sí, porque la demanda agregada en nuestro país está más floja, se sustenta mucho en esto, o no, se sitúa o se basa mucho en esto otro. Cuando le escuchen la palabra demanda agregada, ingenieros, ustedes tienen que entender que lo que está haciendo es la sumatoria de todos los bienes y servicios que se generan en un sistema económico. Que como bien dijo Mariana, se complementa esa ecuación, se conforma esa ecuación con el consumo, que es lo que los bienes y servicios que requieren las economías domésticas para subsistir, la inversión, que son los bienes de capital que requieren las empresas para seguir trabajando, el gasto del Estado, que es lo que requiere el Estado para funcionar como tal, y el flujo neto hacia el exterior, exportaciones e importaciones. XN se significa exportaciones netas, le está restando la M de importaciones. Pero más allá de las signaturas y de las palabras con que se las representa, la idea es que se entienda que la demanda agregada de un país, de un sistema económico, está conformado por consumo, inversión, gasto. En consumo tenemos el sector privado, en inversión tenemos los bienes de capital del sector productivo, en gasto tenemos representadas las necesidades del Estado de bienes y servicios, y como diferencia la relación con el resto del mundo. Puede ser que en algún momento sea más grande la C, puede ser que en algún momento si la C es más grande baje la I, porque se consume mucho y se invierte poco, puede ser que sea grande la C y puede ser que sea grande la I, pero a lo mejor la que baja es la G, o no, tenemos importante consumo, importante inversión, importante gasto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia grande de flujos que entra respecto de los que salen con el sistema exterior. En esos momentos en que no va bien con el resto del mundo, la demanda agregada está sustentada en el comercio exterior. ¿Por qué? Porque tenemos muchas más exportaciones que importaciones. No, a veces eso no está también. Bueno, entonces, ¿en qué se sustenta? En el gasto público. En épocas de crisis como en esta, la G está agrandada, porque es el Estado el que está gastando en un montón de cosas y poniéndole la mayor cantidad de dinero a esta demanda agregada para que no se siga cayendo, porque el consumo está retraído, porque sabemos que las familias están consumiendo menos, la inversión de las empresas, que también se ha caído mucho en la pandemia, está retraída, y las exportaciones hoy por hoy están retomando un poquito, pero creo que todavía seguimos con déficit con el sector exterior. Ahora no tengo el último número. ¿Quién es el que está sustentando o tratando de que la demanda agregada no se caiga? La G de gasto del Estado. Otras veces puede ser más tranquila la G, o estar descansando un poco la G, entre comillas, porque el sector exterior anda bien. Y del lado de abajo, el ingreso nacional o el IDS que está por ahí es igual al ingreso total, que son la retribución a todos los factores de la producción, menos los impuestos, que son los que requiere o detrae el Estado para formar el conjunto de recursos con los que cumple o satisface sus funciones, sumándole las transferencias, que son las que recién charlaba. Entonces, al flujo de ingresos, que es el que está abajo, que se contrapone al de demanda, ¿con qué demandan todos aquellos actores? Con el ingreso. El ingreso, ¿qué lo componen? La retribución a los factores productivos, tierra, trabajo y capital, y las transferencias, que no es una retribución por productivo, sino es una retribución que se da a las jubilaciones, pasividades o planes, como decía recién. Menos neteado del componente impositivo, que es lo que se lleva el Estado para poder cumplir sus funciones. Si alguien un día de esto lo entiende bien y me dice, yo acá en lugar de G pondría la palabra Estado y sería el neto de gastos menos impuestos más transferencias, estaría bien también. El gasto del Estado, los recursos que tiene, que son los impuestos, y las transferencias que paga, es la participación del sector público. Que lo pongamos un poco acá abajo en la corriente esta o en aquella corriente, no cambiaría tanto la idea de cómo debe entenderse. Cuando nosotros el otro día charlábamos, decía, bueno, yo pongo el Estado acá afuera, ¿se acuerdan que alguien en uno de los dibujos dijimos, acá está el resto del mundo y acá está, bueno, gobierno, Estado, es más amplio, es Estado? Si yo lo pongo acá, ¿qué pasa? A la empresa le compra bien y servicio, le cobra impuestos. A la familia le cobra impuestos, le devuelve en salario. Esta participación del Estado en el flujo ampliado que veíamos recién se ve representada por la G, neteada con la suma de las transferencias, que es otra parte de gasto, neteada de los impuestos, que son los ingresos del Estado. Es la misma representación. Y con el resto del mundo acá tenemos X y M. Neteado es
abreviatura XN. Es lo mismo, dibujado de otra manera, que nos parece que está bastante interesante porque termina desembocando en los dos primeros agregados económicos que les presentamos, que son la demanda agregada y el ingreso disponible, como que significa esa I más D. Sí, ahí aprovechando que Alejandra había preguntado en el chat qué sería ID, es el ingreso que efectivamente tienen disponible las familias, ¿sí? Así es. Entonces, vamos a charlar de los agregados importantes. Mariana, te doy pie a vos, acordándose que el agregado era una construcción complicada, dificultosa, que no es tan sencillo construir cada uno de estos agregados o niveles superiores, que no son analíticos, sino que son agregados, están allá arriba, como para tener una foto, una idea de cómo funciona un sistema económico leyendo estos elementos que se llaman agregado económico y que se construyen a través de lo que se llama la contabilidad pública, la contabilidad nacional. No sé si voy a arrancar, pero... Sí, arranco. Con producto. No, con valor agregado, pero está bien. Bueno, sí, pasame a la que viene, si querés. ¿Mira o seguimos con esta? A la que viene. Siguiente. Ahí está. Bueno, como uno de los primeros indicadores económicos está el valor agregado, que ya vamos a ver que en términos macroeconómicos son iguales, es igual al producto y al ingreso o renta nacional, ¿sí? Recuerden que el producto era uno de los indicadores, es el indicador por excelencia, digamos, cuando estamos evaluando el estado de una economía, ¿sí? Y el valor agregado nos da pie a poder definirlo. Bueno, no voy a volver atrás porque no puedo, pero cuando hablamos de valor agregado, estamos hablando del valor que se agrega en cada una de las etapas productivas de un determinado bien, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la producción del pan, acá tenemos en el ejemplo, y en cada una de las etapas, para producir el pan se va agregando valor. Cuando producimos el trigo, el valor del trigo representa el valor que se agregó en la producción del trigo. Cuando producimos la harina, ¿el valor de la harina es el valor agregado o no? ¿En la producción de harina? ¿O qué deberíamos restar? ¿La diferencia? Claro, en realidad el valor agregado dentro de la producción de harina representa el valor de la harina menos el valor del insumo, que ¿se acuerdan de la clasificación de los distintos tipos de bienes? Teníamos bienes finales y bienes intermedios. Entonces, dentro de una etapa productiva ingresan determinados bienes, a los que llamamos bienes intermedios, y a ese bien se lo transforma agregándole valor. ¿Cómo se le agrega valor? Bueno, incorporando todos los factores productivos que estuvimos viendo, ya sea trabajo, factor capital, de tierra, ¿sí? Al someter estos factores productivos en este proceso, se va agregando valor. Entonces, el valor de la harina no es el valor agregado en esa etapa en particular, sino que es el valor que teníamos de harina al final, menos el valor de los insumos. No sé si me enredé y terminé explicando medio raro, pero bueno, en cada etapa la idea es que se va agregando valor, y el valor final no representa el valor agregado de esa etapa, sino que es el valor agregado más el valor de los insumos que se tuvieron en cuenta en los procesos anteriores. ¿Sí? Sí, se entiende, va. Bien, bueno. No entiendo, Mariana, pero que quede claro que cada etapa agrega una parte a la que ya viene la etapa anterior. Lo que está midiendo Mariana es lo que cada etapa suma a lo que venía de la anterior. Por eso no vuelve a sumar lo que venía de la anterior. Esa es la idea. Incorporar lo que cada etapa adiciona a ese producto final que ella está describiendo. Bueno, si nosotros sumamos el valor agregado de todas las etapas de la producción de todos los bienes y servicios en una economía, tenemos lo que se llama el valor agregado como indicador macroeconómico, ¿sí? Y eso nos da pie para definir producto y renta o ingreso. Si querés pasar a Manchi a la siguiente. Ahí está, bueno. Ahí tenemos la definición del producto, ¿sí? Es el valor total de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un determinado tiempo. Fíjense que cuando hablamos de bienes finales, estamos discriminando a los que son intermedios, ¿sí? Entonces, si yo contabilizo el valor total de todos los productos, bienes y servicios que se producen en una economía, en realidad, en este caso, estaría hablando del valor de la producción. Es decir, estoy no solamente contabilizando los finales, sino que también estoy contabilizando todos los bienes intermedios. Entonces, yo para hablar de producto, a ese valor de la producción, que está definido abajo también,
que es la sumatoria de todos los bienes y servicios, tengo que descontarle el valor de todos los bienes intermedios que sirvieron para producir esos bienes finales, ¿sí? O lo que es igual, como dijimos antes, que en realidad cuando yo estoy evaluando la producción de un bien final, también estoy evaluando todo el valor agregado que se agrega etapa en etapa. Por ejemplo, yo estoy hablando del PAM como bien final. Puedo verlo como el valor que tiene como PAM, o puedo verlo también como la sumatoria de todo el valor agregado en las distintas etapas en la producción del PAM, ¿sí? Lo importante es no contabilizarlo dos veces, es decir, cuando yo hablo de valor de producción, hablo del valor de todos los bienes y servicios que se producen en una economía, estoy contando tanto los bienes finales como los bienes intermedios que se producen. Entonces hay determinados bienes que van a estar contabilizados dos veces, tanto como bienes intermedios como bien dentro del bien final, ¿sí? No se entendió, por ejemplo, en el PAM, yo voy a estar contabilizando el PAM, que ya tiene incorporado el valor del trigo, el de la harina, y además voy a estar incorporando aparte el trigo y aparte la harina, ¿sí? Entonces voy a incurrir en dobles contabilizaciones. Entonces la idea es que para poder llegar al valor de producto tengo que descontarles los valores intermedios. Pero a su vez también, como dijimos, ese valor que se agrega en cada una de esas etapas en realidad representa el valor que corresponde como retribución a los factores de la producción, que no es más ni menos que el valor de la renta, ¿sí? La renta es la retribución a todos los factores productivos que incurren en una economía, ¿sí? Entonces, si yo sumo el valor agregado de todas las etapas, también estoy sumando el valor que corresponde como retribución a los factores de la producción. Entonces, de alguna forma, cuando yo agrego todos esos valores, estoy también obteniendo el valor agregado por un lado, o el valor de renta nacional, o el valor de producto. Y macroeconómicamente son lo mismo, ¿sí? Representan el mismo valor. No sé si querés aclarar algo, Manchi, para dejarlo más claro. ¿Se entendió? Estaba silenciado. Esa, Mariana, decía que estaba bien. Si bueno, perfecto. Lo conversamos, pero me parece que tiene que quedar claro que el concepto de producto y el concepto de renta o ingreso y el concepto de valor agregado macroeconómicamente representan lo mismo en cuantías macro, porque vos dijiste arriba son los bienes y servicios finales generados por una economía. O sea, excluyo en cada etapa del proceso productivo los bienes intermedios, que son los que vienen de la etapa anterior. Entonces, al sumar solamente los bienes finales, estoy incorporando en cada etapa lo que se agregó en esa etapa. Por eso la idea del concepto de valor agregado. Y para poder agregarle ese valor, tengo que traer la concurrencia de los factores productivos a cada una de las etapas. Por eso también la sumatoria de esa representa ingresos. Si después podemos, lo conversamos con algún ejemplo, más allá de este que vos dijiste de harina, que es el que usamos siempre y está en la bibliografía. Ajá. ¿Me mostrás la diapositiva que sigue? No, está bien, vuelve atrás no. Bien. Como dijimos entonces, el producto es el valor, es el indicador por excelencia cuando hablamos en economía, pero el producto a la vez puede tener distintas variantes, ¿sí? Podemos hablar de producto bruto interno, de producto neto, de producto interno o nacional, de nominal o real, ¿sí? Cuando hablamos de producto bruto, estamos hablando del producto que acabamos de definir, y cuando hablamos de producto neto, es el producto bruto al cual le descontamos lo que correspondería al desgaste de los bienes de capital, ¿sí? Dentro del periodo analizado. Es decir, durante un proceso productivo, los bienes de capital, ya sean los inmuebles, la maquinaria, todo lo que definimos como bienes de capital, se van desgastando, ¿sí? Y a eso le corresponde lo que llamamos una cuota de amortización. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el valor de amortización de todos los bienes de capital de una economía, y se lo descontamos al producto bruto, obtenemos lo que se llama el valor de producto neto, ¿sí? Que de alguna forma también, si bien no implica que toda esa diferencia se invierta en reponer esos bienes de capital, podría interpretarse como el valor de producción que uno podría destinar al consumo sin
sin afectar la capacidad de producción de un país, porque si yo quiero mantener la misma capacidad productiva, debería de alguna forma ir manteniendo o ir reponiendo esos bienes de capital que se van desgastando. Esa es un poco la virtud que tiene de poder analizar el producto neto, ¿sí? ¿Alguna duda de ese indicador? Bueno, es muy difícil estimar. Normalmente, en realidad, se usa el producto bruto, porque calcular el desgaste de los bienes de capital de toda una economía es muy difícil, y normalmente lo que se hace es estimarlo en un 10 o un 12% del producto bruto, ¿sí? Bien. Después tenemos el producto interno o el producto nacional. Es decir, dijimos, el indicador más utilizado es el producto bruto interno. Así como tenemos el interno, que representa la producción de bienes y servicios dentro de la frontera de un país, ¿sí? Cuando hablamos de toda la producción dentro de la frontera del país, estamos hablando de los productos bienes y servicios que producen tanto las empresas que son de propiedad de residentes argentinos, en nuestro caso, como así también de aquellas empresas que son propiedad, ¿sí? ¿Podría repetir qué hora está definiendo? La verdad es que va un poco rápido, no alcanzo a copiar. Ah, bueno, perdón, párenme. Estamos hablando de producto interno y producto nacional, ¿sí? El producto interno, que es más bien el que venimos hablando cuando hablamos del indicador que más se utiliza, que es el PBI, ¿sí? Producto Bruto Interno, es el producto que mide toda la producción de bienes y servicios que se mide dentro de las fronteras de un país, del país que estamos analizando, en nuestro caso, el territorio argentino, ¿sí? ¿Eso qué incluye? Incluye tanto la producción de las empresas que son de propiedad de residentes argentinos, como también la producción de aquellas empresas que son propiedad en realidad de extranjeros, ¿sí? Los propietarios son residentes de cualquier parte del resto del mundo, pero se producen en nuestro territorio. Cuando hablamos de producto nacional, estamos hablando de productos que se producen, bienes y servicios que se producen tanto en Argentina como en el resto del mundo, pero que son producidos por empresas que son propiedad de residentes argentinos. Es decir, para poder llegar a un PBI, a un producto nacional, perdón, a partir del producto interno, lo que tenemos que hacer es, al producto interno, restarle todo aquello que corresponda a rentas de empresas que son de extranjeros, y sumarle lo que producen los argentinos en el exterior, ¿sí? Para que la relación entre producto nacional y producto bruto, lo que nos da una idea es de la dependencia económica que tenemos como país. Si el producto interno es mucho más grande que el producto nacional, significa que gran parte de la renta que se genera dentro de nuestro país... ¿Te podría pedir que repitas cómo se obtiene el Producto Bruto Interno? ¿El Producto Nacional? Sí. El Producto Nacional se le resta la renta que proviene de la producción de bienes y servicios de las empresas de los extranjeros dentro de nuestro territorio, y se le suma la que producen las empresas que son de residentes argentinos y que están insertas en el resto del mundo, por fuera de nuestras fronteras, digamos, ¿sí? Mariana, o sea, ¿sí? Mariana, ¿se ve, perdón, la pantalla esta? Porque voy a agregar una filmina mientras charlamos que guarde lo que vos estás diciendo, ¿puede ser? Ah, sí, dale. Por lo menos listarlo de última. Para no distraerte, voy a agregar productos Dale. y sus definiciones para que después lo tengan ellos anotado, aunque está en el libro y están tomando nota, lo agrego. Dale. No es importante que sepan cómo se calcula, lo importante es lo que implica, lo que estamos tratando de identificar con este indicador, ¿sí? La idea es todos los bienes y servicios que son producidos por empresas que son propiedad de residentes argentinos, que estén acá o que sean empresas que estén instaladas en el resto del mundo, ¿sí? Eso es lo importante. Y lo importante es que la diferencia entre ambos, si un producto interno es mucho mayor que el producto nacional, significa que gran parte de la renta que se genera dentro de nuestro país se la están llevando extranjeros, ¿sí? Habla de una gran dependencia económica de nuestro país hacia el exterior. ¿Alguna duda de estos dos? Así la repaso, si no.
Perdón, Mariana, dijiste que si el producto interno es mayor al producto nacional, entonces hay gran dependencia ahí. Claro, ¿sí? Si te da negativo, puede ser, te da un número negativo. No, yo no hablo de una resta. O sea, si uno lo compara, uno es mucho mayor que el otro, implica que gran parte de todos los bienes y servicios, a partir de la cual se tienen rentas, digamos, como retribución a factores de producción, se la están llevando afuera. O son propiedad, pueden que no se lo lleven afuera, pero son propiedad de gente o de residentes fuera de nuestro país. ¿Sí? No sé por qué hablas de negativo. No hay ninguna resta. Porque habías dicho que se le restaba la renta exterior y se le sumaba la renta nacional externa, algo así le habías dicho. Y entonces yo ahí iba anotando y me quedó. Sí, pero no tiene por qué terminar siendo negativo, ¿no? Lo que puede ser negativa es la diferencia entre la renta, claro, si hacer una resta, digamos, entre la renta que generan los argentinos fuera del país y la renta que generan los extranjeros dentro de nuestro territorio. Eso puede ser negativo. Pero... Claro. Eso es lo que había anotado. Está bien, sí. Y eso lo que si es negativo esa diferencia, o sea, si la renta que generan los de afuera acá es mayor a la renta que generan los argentinos afuera, lo que implicaría una disminución del Producto Nacional respecto al Producto Interno. Eso sí. Bien. Mariana, ¿sí? La verdad que la conversación del compañero contigo te mueve a pensar una cuestión casi de absurdo que se podría dar, o de sin sentido, de un nivel tal de dependencia que pasaría algo como dice él. O sea, yo tengo un producto que es lo que definiste vos, los bienes y servicios, y resulta que cuando le resto lo que producen los de afuera y le sumo lo que producen los de adentro, no me da negativo, pero tiende a cero. Lo que marcaría que todo está hecho acá dentro de mi sistema por extranjeros, y se compensa con, o muy poco, con lo que me hacen los de afuera hacia acá. O sea, yo tengo una dependencia casi absoluta. Eso no ocurre casi en ningún lado del mundo, pero ¿se entiende cuál es la idea de lo que está diciendo Mariana? Al netearlo de lo que hacen los de afuera acá adentro y se lo lleva para afuera, y traerlo de afuera que hacen los nuestros que están en el exterior, si me queda muy chico ese producto, habla de esa gran dependencia. No negativo, digo, ¿no? La integración sería que se haga chiquitito. Perdón, profe, ¿y por qué cuando dice lo que se produce en el exterior por los argentinos sería, y lo que se produce acá en Argentina? ¿Qué pasa? ¿Por los nacionales? Claro. Eso no estaría diferenciado entre los dos, digamos. O sea, si vos al Producto Interno le restás todo lo que producen los extranjeros dentro de nuestro territorio, es lo que producen los nacionales dentro de nuestro territorio. No sé si vas a eso. Está bien, y a eso le tenés que sumar lo producido nacional en el extranjero. Exactamente. Eso es el Producto Nacional. Acá lo que está midiendo Mariana, se escucha así, lo que está midiendo Mariana, o lo que está midiendo, mejor dicho, el indicador del que refiere Mariana es, acuérdense que productos son los bienes y servicios finales. ¿Se acuerdan que dijimos que tiene que ser agregado e valor agregado de ingresos son iguales? Lo que hacemos es meternos adentro de lo que es producto. Bienes y servicios finales generados por un país, un sistema, en un periodo determinado. Si es bruto o nacional, era lo que dijo ella, bruto o neto, era lo que dijo ella respecto de incluir o no las amortizaciones. Y cuando le agrego el interno o nacional, lo que estoy haciendo es, a ese producto, bruto o neto, decir, concluir que es el generado dentro de mi sistema económico, dentro del territorio, dentro de las fronteras, ese es el interno, pero adentro de la frontera hay empresas que son del exterior, que se pueden llevar las cosas hacia afuera, y en el resto del mundo hay nacionales nuestros que pueden traerlas hacia adentro. Cuando yo hago esa suma algebraica de restar lo que producen los de afuera acá y se lo llevan, para ponerlo en términos figurados, y de traer lo que hacen los míos que están en el resto del mundo hacia acá,
es donde vemos esta cuestión de la dependencia y donde puede achicarse mucho ese Producto Bruto Interno. Porque el que estamos generando entre las fronteras puede ser muchísimo, pero a lo mejor queda tan chiquito cuando hacemos el nacional porque tenemos tal dependencia que la mayoría de las cosas que se producen adentro del territorio las están haciendo agentes extranjeros. ¿Se entiende la idea? En comparación con lo nuestro. ¿A dónde puede pasar algo parecido a esto? En los países factorías. Han escuchado usted más de una vez hablar que en algunos lugares del sudeste asiático, por allá, hay países que se llaman factorías. Van los grandes países del mundo, van Inglaterra y algunos otros países, producen ahí un montón de bienes que después se los llevan. Dejando muy poco, porque los recursos están mal pagos, sobre todo el recurso del factor humano, que es mucho en cantidad, pero está muy mal pago. Entonces, el Producto Bruto que crece es el del país que tiene ahí desarrollado su aparato productivo. En cambio, esos países factoría tienen, si vos medís su Producto Bruto Nacional, muy chico. A lo mejor el Producto Bruto es grande, porque adentro del territorio interno es grande, porque se hacen muchos bienes y servicios. Pero cuando calculamos qué es lo que se hace con factores extranjeros y a dónde va, sobre todo el que es el capital, tecnología que vienen de afuera, y lo que queda acá, a donde lo estoy haciendo, es muy chico. Por eso hacíamos la comparación de que tiende a ser, o sea, no va a ser así ni negativo, pero va a ser muy chico ese producto que va a quedar como generado por los nacionales, propiamente dicho, de ese sistema económico. ¿Se aclaró más o menos? Es más o menos lo que quería decir, no sé si lo viste Mariana, pero es esa idea. Bien. Después también podemos diferenciar entre lo que es el producto nominal, si querés agregarlo, Carlos, y el producto real. ¿Cuál es la idea de evaluar el producto? La idea de evaluar el producto de un periodo a otro es poder observar, digamos, si la producción de bienes y servicios, la productividad, la producción de un país ha ido en incremento o no de un periodo a otro. ¿Qué es lo que sucede? Como medimos el valor del producto en términos de sus valores de mercado, de sus precios, ¿sí? Dentro de esa variación no solo puede estar incluida el incremento de la producción de bienes y servicios, en términos físicos, digamos, sino que también puede estar incluida la variación de los precios, ¿sí? Eso también puede hacer que el valor del producto se vea incrementado de un periodo a otro. Eso es lo que se llama el PBI nominal o a precios corrientes, ¿sí? Lo que se intenta hacer es descontarle la cantidad o el porcentaje que ha variado en función, no quiero hablar de inflación ya, pero bueno, descontarle la inflación y expresarlo en términos reales, que en realidad lo que se hace es llevar todos a precios de un determinado periodo, ¿sí? Por ejemplo, generalmente se tienen periodos bases entre el cual no sé si hablo de indicadores ya o no, bueno, se tienen los índices, vamos a hablar de índices generales de precios antes de hablar de esto. Los índices generales de precios lo que me hacen es representar la variación de los precios generales de una economía a lo largo del periodo de tiempo. En función de eso se determina lo que es la tasa de inflación. Si uno ve cómo variaron los precios de una economía de un periodo a otro, calcula la tasa de inflación. Entonces, si uno le descuenta al PBI nominal la tasa de inflación, lo que podemos llegar es a expresar en términos reales, es decir, podemos hablar de cantidad de productos, bienes y servicios que se produjeron en una economía, ¿sí? Podemos descontarle la variación que correspondió al incremento de los precios y no al incremento de la producción de bienes y servicios. La idea es siempre observar todo en términos de PBI real y no nominales, porque si no, no vamos a distinguir cuánto representó el incremento de precios y cuánto representó el incremento de producción de bienes y servicios, ¿sí? Ahí quiero que me enredé. No, está bien. No lo escribí para no hacer más enredo, en todo caso lo escribimos y lo damos después, pero lo que dice Mariana creo que queda claro. El PBI, otra vez, Producto Bruto Interno, el generado dentro de la frontera, es el indicador o agregado económico más usado. Si yo mido el PBI en distintos momentos, que no se mide, no lo mido en términos de consumo, bienes y servicios, uno no le dicen, che, el PBI fue 1 millón o 150.000 millones de toneladas de mandarina más soja, más, no.
es tanta guita. Ese PBI, en términos nominales de distintos momentos, puede tener adentro no solo el crecimiento físico de ese PBI por su precio, sino también la inflación. Entonces puede ser que un año el PBI en términos físicos no varió, yo produje los mismos bienes y servicios que el año pasado, una suposición, pero resulta que el del año pasado y este tiene una diferencia. El valorizado de este año me da mucho más grande. ¿Por qué? Porque hay un componente inflacionario que lo hizo subir, entonces tengo que deflactarlo, sacarle ese componente inflacionario y ponerlos todos al mismo valor. Y probablemente, permítame esta exageración, el PBI del año pasado y este sea igual. O este sea menor aún. Cuando cambia. Entonces la idea es que el PBI nominal es los productos, bienes y servicios generados en el país, llevados por precio. Eso es nominal, al precio del momento. Le saco el componente inflacionario y lo desnudo y lo dejo en términos de PBI real, a donde si con esta inflación deducida el PBI aumentó respecto del otro año, realmente hubo un crecimiento en la producción de bienes y servicios. Perfecto. Bien, entonces al PBI nominal lo que se hace es descontarle en función de la tasa de inflación, ¿sí? Y se llega al PBI real. Por otro lado también tenemos PBI a precios de mercado. ¿Sí? O sea, el PBI real es el que tiene el descuento de las tasas entonces de inflación. Sí, sí. Que en realidad lo que se hace, que es lo que intenté explicar y me enredé, es expresar todos a lo que se llama precios constantes, que es todo relativo al precio o a un valor de un periodo base, ¿sí? Entonces, si yo tengo un periodo base del año 2000, por ejemplo, y yo calculo el PBI real y me da, estoy diciendo cualquier número, pero 1 millón, en realidad lo que estoy hablando es que el PBI es 1 millón a precios del año 2000, ¿sí? Esa es un poco la idea. No, pero no lo dijiste mal y es lo que le quería significar en la última intervención, está bien. Yo tengo que medir la producción de bienes y servicios dentro del territorio. Eso se expresa en moneda para unificarlo. Entonces lo que dice Mariana es, si yo quiero ver cómo realmente varió el PBI, es lo que produzco cada año en términos físicos por un precio que debe mantenerse constante para poder saber si realmente lo que aumentó es la parte física. Porque si no, a lo mejor va aumentando, pero no porque aumentó la producción, sino porque aumentó la inflación. Lo que tengo que hacer es sacarle el componente inflacionario que me infla justamente los precios y me ensucia y no sé si hubo o no crecimiento real de esa economía. Es lo que Mariana estaba significando, ¿está bien? No. Y para enredar más, si antes yo tenía 500.000 en el año 2000 de PBI y hoy tengo 1 millón expresado en términos reales y supónganse que la manzana valía 1 peso y expreso todo en términos de manzana, en el año 2000 tenía 500.000 manzanas y hoy produzco 1 millón de manzanas, ¿sí? Esa es la idea, de evaluarlo en términos de producción de bienes y servicios y no en términos monetarios que uno no puede confiar, digamos, no puede comparar, más que nada, ¿sí? Entonces, después además podemos expresar el producto en términos de los precios de mercado, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Mariana. Evaluándolos en términos Mariana. ¿Sí? Disculpame un segundo porque viste uno se queda enredado. Yo creo que no lo enredaste, pero esto que acabas de explicar, con números redondos como hiciste vos, es lo que está pasando, sobre todo en el 2020, ahora que tengamos los valores. ¿Por qué se dice que el PBI del país cayó en la época de la pandemia? Porque seguramente la producción de bienes y servicios, con los cierres de industria, con los problemas que hubo, con el poco trabajo que hubo, seguramente los bienes y servicios en términos físicos bajaron. Es casi entendible por cualquier hijo de vecino que la producción de bienes y servicios finales ha caído, porque estaba cerrado el país, el nuestro y todo el mundo. Están hablando de las caídas de los PBI mundiales, eso lo escuchamos todos, digo, no es nada raro. Puede ser que si uno le pone a eso los precios, como hubo mucha inflación, sobre todo en un país como el nuestro, el número del millón que dijo Mariana, el año pasado tenía 1 millón, ahora tenemos 1.100.000. Parecería que en términos nominales, en términos nominales crecimos, mas resulta que cuando le pongo el componente inflacionario, la producción de bienes y servicios equivalente a ese precio base que decía ella ahora es 800, y me caí un 20% respecto del año pasado. Entonces, hay que mirarlo en términos reales para ver
que no estemos ilusionándonos que con un componente inflacionario creamos que el país creció. Esto se puede ver patente en términos de concepto en lo que pasó el año pasado. Las economías del mundo se cerraron y seguramente los PBI han caído en mayor parte del mundo. Ahora, mirado en términos nominales, en lugares como los nuestros, que hay mucha inflación, a lo mejor se ensucia y por eso hay que sacar el real. En otros países del mundo donde la inflación es chiquita, se nota más clarito la caída del PBI. ¿Por qué? Porque los precios son parecidos a los del año pasado a los de este año. Casi que no hubo inflación. Entonces, cuando multiplique cantidad de bienes y servicios por su precio, el año pasado tenía más que esto. Caída del PBI en términos reales. Esa es la idea. Sí, es un concepto que lo podemos también extender a todo, ¿no? Cuando por ahí escuchamos la inversión este año se incrementó tanto por ciento respecto al año pasado y no se aclara que es a precio constante, que es una forma de hacer esto, de expresarlo en términos reales respecto a un mismo periodo, digamos, posiblemente en realidad haya incrementado en términos nominales, o sea que están hablando de valores nominales, entonces yo ahí debería ver cuánto en realidad fue la inflación y poder ver realmente cuánto fue el incremento de esa inversión que estén hablando. Generalmente cuando están expresados en términos reales o constantes lo aclaran, si no lo aclaran es porque posiblemente sea en valores nominales, digamos, o corrientes, como se dice. Sobre todo en sistemas económicos de países como el nuestro, donde el componente inflacionario tiene una presencia muy importante, sí, obviamente. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, cuando se refieren a se cayó 7 puntos el PBI, ¿eso quiere decir un 7% o a qué se refiere? 6 puntos son términos porcentuales siempre, sí. O sea, el PBI real de ese país estaba en 100 y ahora está en 93. Medido en valores constantes, es lo que decía Mariana, en precios constantes, o sea, medido de manera comparable, deducida la inflación. Para que yo pueda lo que sí realmente medir es cuánto se produjo. ¿Cuánto se produjo? Si todo vale este valor y no hubo inflación, de un año a otro la diferencia va a ser la subida o caída de ese PBI. Cuando hablan de 7 puntos, en muchos países más y en algunos un poquito menos, pero es un número bastante que uno escucha en términos mundiales para el 2020, estamos hablando de que un producto, que cada 100 mangos de producto de cada sistema económico se cayó el 7%. Que no es moco de pavo, diría mi abuela, que no sabe de economía. Bueno, ¿alguna pregunta a eso o paso al otro? Bueno, como les decía entonces, está el producto medido a valores de precios de mercado, que es lo que estamos haciendo, que estuvimos explicando hasta ahora, o también está el PBI medido a costos de factores, ¿sí? El PBI a precios de mercado es el PBI que se mide con el precio de valor de mercado de los bienes y servicios, ¿sí? Se contabiliza de esa forma. En cambio, cuando hablamos de a costos de producción, costos de factores, perdón, lo que estamos intentando hacer es quitarle esas cosas que por ahí distorsionan el valor de un bien o un servicio, ¿sí? Porque en realidad el precio que pagamos en el mercado, en la góndola, tiene además impuestos indirectos como el IVA, ¿sí? Que incrementan el precio que estamos pagando, pero que no están agregando valor, es decir, que distorsionan un poco el valor real del producto. Y a su vez también puede haber subsidios, ¿sí? Que hacen que el valor sea subestimado. Entonces, cuando calculamos el PBI a costo de factores, lo que se hace es descontarle el valor de los impuestos indirectos que se agregan después al valor de los bienes y servicios y sumarle todo aquello que haya podido estar como subsidios o transferencias a las empresas, ¿sí? Y que puedan subestimar el valor del bien. Nada más y eso que es lo que representa realmente cuánto es lo que se llevan los factores de la producción, digamos. Como bien dice Mariana, la idea es que acá, cuando ustedes escuchan hablar de PBI a precio de mercado, es los bienes y servicios generados en ese sistema, en ese periodo, finales, a el precio que tienen en el mercado. Y acá sería a lo que me costó producirlo. Cuánto tuve que pagarle a los factores de la producción para que me confluyan al sistema productivo nacional a elaborar esos bienes y servicios. La diferencia son estas cuestiones impositivas y demás que explicaba bien Mariana. Mariana, ¿alguno vos?
PBI per cápita. Ah, perfecto, porque entonces después, antes de arrancar con dinero, quería hacer un comentario final. Dale. Dale. No, y por último, el PBI también, así como se expresa en términos absolutos, se puede expresar en términos de per cápita, ¿sí? Que eso nos permite comparar, por ejemplo, los PBI de distintos países, ¿sí? Porque si bien una economía puede generar una gran cantidad de producción de bienes y servicios, también puede tener una población muy grande. Una forma correcta de comparar distintas economías es normalizarla por la población que tiene. Seguramente Brasil tiene un PBI, no que seguramente, lo tiene, digamos, un PBI muchísimo más grande que el de Argentina, pero si evaluamos el PBI per cápita, si no estoy equivocada, es bastante más bajo que el de Argentina, ¿sí? Si quieren, chequenlo de tarea, pero bueno, la idea de para comparar deberíamos siempre poder normalizar estos valores y no comparar valores absolutos. ¿Y qué permitiría analizar para ustedes que ya con todo lo que le hemos dicho son casi economistas? Si yo estoy mirando el PBI per cápita de Brasil en términos absolutos más grande que el nuestro, 2 o 3 veces seguramente, o 4, no me acuerdo ahora, y en términos per cápita a lo mejor parecido o más chico el de Brasil, como bien dice Mariana. ¿Qué estaríamos leyendo con eso? ¿Alguno que...? La capacidad que tiene el sueldo. La eficiencia. El poder adquisitivo. ¿Tiene que ver con la población también? Sí, es per cápita, tiene que ver con la población. Acordate que Mariana dijo que es PBI en absoluto dividido cantidad de población. ¿Qué estaríamos viendo si comparo los dos per cápita yo? La eficiencia en el uso del factor productivo trabajo. Claro, la capacidad de producción de cada país. Perdón, Nicolás, para que se entienda. Nosotros tenemos 1 millón de PBI, digo cualquier cosa. Brasil tiene 5 millones, 5 veces más. Resulta que, en términos absolutos, ¿se entiende? Cuando lo llevo per cápita, el nuestro da 200 y el de Brasil da 180. Obviamente alguien me va a decir, y porque en el denominador pusiste los habitantes nuestros que son menos que los de Brasil. Está bien. Y en términos económicos, ¿qué lectura les permite hacer eso? Una compañera habló de la eficiencia del factor trabajo. ¿Qué más? A ver qué pueden decir. La calidad de vida. La calidad de vida. Poder adquisitivo, dice otro compañero. Acá Matías está hablando de bienes finales que se producen por habitante. Sí, también podría ser, si es que no está discriminado, la cantidad de habitantes o la relación que tienen los habitantes en actividad sería. Porque no todos están en edad productiva, por así decirlo. No, está bien, pero vamos a suponer que le pusimos abajo el denominador, como bien decís vos, hay población activa, población económicamente activa, pero más allá de esa cuestión, vamos a suponer que abajo pusimos el total de la población. Y resulta que mi producto, que en términos absolutos es 5 veces más chico que el que estoy comparando, per cápita me da más. La idea es, la que dijeron algunos de ustedes, en todo caso, el poder adquisitivo tiene más que ver con capacidad de compra con cada mango que tengo respecto de lo que valen en el mercado las cosas, los bienes y servicios, y ahí tenemos que mezclar el tema de inflación. Ahora vamos a charlar de ello. O sea, quiero decir, esta cuestión no me da tanto eso, sino que, ¿qué me da? En términos absolutos, como dijo alguien por ahí, me da la capacidad productiva instalada que tiene un país y otro. Uno tiene 5 veces más generación de producto que el otro. Genera 5 veces más bienes y servicios. Ahora, ¿es comparable? Sí, se puede comparar. Si se construyen, como se construyen estos agregados, de manera bastante parecida, porque se hace con nomenclaturas internacionalmente aceptadas, con criterios internacionalmente aceptados, concretamente Brasil produce 5 veces más que nosotros. Ahora, ¿cómo se distribuye eso en la población? En la media de la población, los nuestros, los nacionales, tienen una participación en el producto más alta que la de Brasil. O sea, está distribuido de manera más alta acá. Eso no quiere decir que acá no tengamos diferencias en la distribución, de que hay algunos con muy mucho y muy muchos con muy poco, como pasa en Brasil. Pero en Brasil pasa más todavía eso. ¿Se entiende qué es lo que está mostrando esa falencia? La generación de producto por persona es más baja en Brasil. En Brasil hay problemas de participación de sectores en la economía muy baja. Porque si fuese, vamos a decirlo al revés, si Brasil tuviese el mismo PBI que nosotros, en lugar de 5 millones tendría que tener 6 o 7 millones. Y si fuese mejor todavía, Brasil tendría que tener
10 millones, 10 veces más que yo, y un PBI más alto que yo. ¿Qué diría? Que la participación de cada habitante en la generación de producto en Brasil realmente es, en términos absolutos y relativos, o sea, per cápita, mayor. Lo que desnuda es que el PBI absoluto de Brasil, medido en términos relativos por habitante, tiene más problemas que el nuestro. Esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor, o en todo caso son lecturas para comparar y decir, bueno, Brasil genera mucho más que yo, la 15 economía del mundo, o está siempre entre las primeras 15. Es una potencia mundial como economía, como generadora de PBI, pero resulta que lo está construyendo de una manera bastante complicada en sus cuestiones de cuánto participa la población. Porque está participando una parte de la población mucho, y hay una gran parte de la población que es la parte de la Amazonia, la parte pobre, la parte que es muy del norte, noreste, que es muy grande, noroeste, perdón, que es muy grande en términos de cantidad, pero muy poca la participación que tiene. En Argentina es más parejo. Lo importante de lo que dijo Carlos ahí, de que es un promedio. Este tipo de lectura por ahí está bueno unirlo a otro tipo de lecturas como el coeficiente de Gini, que te habla de la distribución, porque si bien yo puedo decir mi PBI per cápita es más alto, pero yo tengo una distribución de la riqueza muy desigual, posiblemente tenga sectores con una participación en el ingreso muy baja, ¿sí? Entonces es importante recordar que son promedios estos y que está bueno ver la foto completa, digamos. ¿Alguien dijo algo? Sí, yo, hola. Quería hacer una consulta con respecto a lo que decía Carlos. En el caso de que querramos comparar dos economías, en este caso la de Brasil y la de Argentina, ¿no tendríamos que usar el Producto Nacional en vez del Producto Bruto? Es buena, es buena. Che, lo de Brasil y Argentina es más allá del clásico de fútbol. No, bueno, o sea, en general, Chile, Brasil. Digo porque uno echa a mano cualquier cosa que tiene cerca, pero ya veo que hay algún compañero extranjero brasileño acá que me debe estar puteando diciéndome cualquier cosa. Con cualquier en general, como decís bien vos, Alejandro, ¿es Nicolás? No, sí. Alexis es mi nombre. ¿Qué tal? Perdón, pensé que me aparecía a mí. Perdón. Yo quería... Hago un pequeño paneo para pasar al otro tema, porque ya vi que son las 7:30, por ahí miro para el costado porque tengo el reloj. Y voy a lo tuyo, pero permitidme un segundo. Ustedes tienen que saber, a los efectos que a ustedes les interesa mucho, que es rendir la materia, la idea de que hay construcciones en economía que son agregados económicos, y el más importante, o el que más se usa, y el que por ahí utilizamos de manera incorrecta, pero utilizamos todos, el Producto Bruto Interno. Todos sabemos o hablamos de eso a lo mejor sin saber de qué. Entonces la idea es que acá se lleven de qué manera se construye ese bendito agregado económico que se usa para medir nada más y nada menos que el crecimiento, el crecimiento de una economía, la generación de riqueza de una economía. Por eso insistimos con producto. Entonces, ¿cuál es la idea? De que como el que más se usa es el Producto Bruto Interno, y voy un poco a la respuesta del compañero, ¿por qué? Porque es el de más fácil construcción. Porque hacer el producto neto, como dijo Mariana, es muy difícil restar exactamente cuánto se amortizaron los bienes de capital que hay en la economía para sacar el producto neto, que es la diferencia con el bruto. Entonces, perdón, él habló del nacional igual, ¿o no? ¿El nacional? No, está bien, ya voy al nacional, perdón. Estoy en PB y PN nada más, no llegué a la I. Lo que quiero decir es que ¿por qué se usa PB? Porque si no hay que estimar, como dijo Mariana, 12%, 10%, 15%, lo que se amortiza o lo que se gasta el sistema, la inversión en capital en cada sistema. Porque son si es difícil construir el producto, y el Producto Bruto, netearlo de las amortizaciones, suele caerse ante esa dificultad. Porque es el PB. Y el interno también es más fácil de construir que el nacional. La entrada de, o la entrada de lo que los nacionales hacen en el resto del mundo y la salida de lo que el resto del mundo hace acá dentro de nuestra frontera, también complejiza el cálculo. Por eso, a nivel internacional se ha echado mano históricamente a construir o a comparar a través de lo que se llama Producto Bruto Interno. Yo coincido con el compañero, con Alexis, que sería mejor usar el nacional y también sería mejor usar el neto. Lo mejor sería usar PNN, Producto Neto Nacional. Que me mediría. Una pregunta.
Perdón, un comentario respecto a eso antes. Más allá, no sé si es mejor o peor, o sea, nos da otra visión de la situación, pero tampoco es que es mejor el nacional, porque recuerden que el Producto Bruto Interno es todo lo que se genera acá, es decir, que la participación del factor productivo, por ejemplo, del trabajador, está incluido en eso. Todo lo que se produce afuera también da participación a los trabajadores fuera del país, digamos. O sea que no es que uno es mejor que otro, sino que nos dan, poder mirar las dos cosas nos dan una visión distinta de la situación, digamos. Sí, no, perdón, no terminé de expresarme y a lo mejor la palabra mejor queda desubicada. Son ópticas, formas de verlo, por eso puse ópticas o lecturas del producto y todas son válidas. ¿A qué me refería con mejor? Si yo digo que el producto de la generación de bienes y servicios y lo puedo hacer neto porque le saqué las amortizaciones bien hechas, entonces ya sé que ese producto está neteado de lo que se me amortizó la parte de bienes de capital con lo que hice ese producto. Y si a su vez uso el nacional, que me permite determinar cuáles son los que hacen los míos, estén afuera o estén adentro, me estaría midiendo lo que realmente genera en términos de producto esta nación, haciéndolo acá y haciéndolo afuera. Cuando lo leo en los otros términos, tengo que tener en cuenta que si es bruto, no es neto, y si es interno, estoy viendo lo que se hace acá adentro y no estoy midiendo, y a eso me refería con lo mejor, que a lo mejor no es el mejor concepto para usarlo, como dice Mariana. Tengo que tener en claro que cuando digo PBI es producto bruto y producido acá, independientemente de quién lo hizo. En esa construcción puede haber, o está escondida, como bien dijo Mariana, algunas cuestiones que el que no lo sabe leer no entiende, de dependencia o no dependencia. Por eso yo decía lo de mejor. Una factoría en Asia, a lo mejor tiene un producto bruto interno, hasta per cápita, no sé, más alto que el nuestro, si saco bruto. Ahora, si lo saco interno, ahora si lo saco nacional, se derrumba porque el nivel de dependencia es mucho más. Perdóname Mariana, a eso le decía, es otra forma de verlo y en las dos también. Lo que yo decía es que la dependencia queda escondida en el PBI, que lo dijiste vos hace un rato. Yendo al extremo también, si vos tenés un PBI muy bajo y un producto nacional altísimo, es decir, tenés todo afuera, significa que le estás dando trabajo al resto del mundo y no estás dando trabajo dentro de tu territorio. Sí. Porque todo lo que se hace en tu territorio te lo vienen a hacer los de afuera. Todo depende del número que te da y todos son válidos. Pero creo que el compañero Alexis se refería a que a lo mejor utilizar eso sería mejor. Creo que a eso le entendí, por eso usé la palabra mejor. No, igual era más o menos también lo que había dicho Mariana en el hecho de la dependencia, porque a veces vos decís, bueno, depender de alguien tampoco es tan bueno, o sea, aunque tenga el producto, aunque la generación de productos sea muy buena, la dependencia no termina siendo buena. Y capaz que yo, pensando como que Brasil capaz que tiene una independencia mucho más importante que la Argentina, por lo menos en estos tiempos. No conozco mucho la situación, pero se me hace que Brasil tiene una independencia más importante que la Argentina. Yo creo que sí, pero a su vez estos agregados económicos te permiten ver esta lectura y nada más que esto. Hay que leerlo de esa manera y con esas limitaciones. Sacar conclusiones hacia adentro con el PBI o el PBI per cápita, como decía Mariana, o como bien decimos, es una cosa incorrecta. Yo no puedo decir, bueno, está mejor distribuido en uno o en el otro. No, hay que ver cómo se distribuye, por ejemplo, con Gini. Hay que ver, como bien decís vos, si el producto que se genera en Brasil tiene que ver con un sustento industrialista o con un sustento del sector primario, como puede pasar con nosotros. Entonces, el sector primario, que es más volátil, yo puedo tener en mi producto más problemas cuando me dejan de comprarlo de afuera, la soja. Brasil, que tiene una industria mucho más arraigada, está más sólido en ese sentido, y los chubascos de los precios internacionales no los joroban tanto, ¿se entiende? Está claro, hay que mirar después adentro de cada uno cómo construye, cómo participa cada sector de la economía, cómo se distribuye ese producto. Por eso hay un concepto que no es lo mismo que crecimiento, que es lo que se mide con el producto, que se llama desarrollo, y variantes de ello que vamos a charlar apenas podamos, que van tratando de agregarle valor a esta medición que se hace con el producto. Retomo para no hacerlo más largo o mucho más largo. La idea es que ustedes entiendan que existen en el concepto macroeconómico o desde la óptica macroeconómica o desde la rama de la macroeconomía, unos cuantos elementos que permiten analizar el conjunto o el sistema mirándolos
y analizándolos. De esos agregados económicos, a donde más hinchamos nosotros es con el concepto producto, que es el primero que definió Mariana, que acuérdense que son bienes y servicios finales, aquello de lo que se agrega en cada etapa del proceso productivo, restando lo que venía como insumo de la etapa anterior. Entonces, ese concepto de producto es fundamental. Que dijimos que macroeconómicamente, lo dijo también Mariana, para poder hacer eso tengo que pagarle a los factores productivos y por lo tanto producto y renta se asimilan en términos macroeconómicos en cuanto a cuantía, y también se asimila al concepto de valor agregado, porque justamente estoy sumando lo que cada etapa hace. Con el ejemplo de Mariana, que la semilla se transforma en harina y la harina se transforma en un producto de panadería. Yo, si sumo todo lo que sale de cada etapa, estoy generando un agregado económico que no es producto, sino se llama valor de producción. Acá en la Filmina está expresado y también lo explica Mochón y Becker, lo explican. Para que sea producto tengo que ponerle esa bendita palabra finales, lo que en cada etapa se genera. Y lo que hicimos después con Mariana hasta ahora es tratar de ir deshilachando, desilvanando en distintas lecturas de ese producto, entre bruto, neto, interno, nacional, medido a costo de factores, medido a precios de mercado. Ninguna lectura por sí sola es absoluta, todas aportan, pero como este indicador macroeconómico es el de más generalizada aceptación, el que más se usa, el que está en la boca de todos, la idea nuestra es que ustedes conozcan un poco más, los pocos minutos que damos de la materia, de qué se trata cuando se habla de producto, qué se trata cuando es bruto y cuando es interno, sobre todo ese tema, y sus distintas variantes. Una pregunta, profe. Dele. Cuando usted habla de Producto Bruto Interno, voy a la definición, donde dice lo producido a nivel, por ejemplo, nacional. ¿Se refiere al cúmulo de todas las facturaciones de las empresas a nivel nacional? Bueno, el tema es ese, la construcción de... El tema es cómo estimarlo. No, por eso. La construcción, por eso no tienen que llevarse de acá la idea de que construyo esto sumando todas las facturas. Porque las facturas tienen que ver con venta, y adentro de venta hay precio, hay impuestos, hay un montón de cosas. Lo que se trata de medir, de construir y de estimar con estos agregados es lo que cada etapa del proceso productivo va generando cuando hablamos de producto. Y ponerle un valor que no necesariamente es precio y no necesariamente es facturación, por eso quiero hacer la salvedad, que se construye asignándole el valor ese, pero neto de componentes, impositivos y demás, de manera tal que yo tenga valorizado a un valor, valga la redundancia, o precio, pero no el mismo que el del mercado, eso quiero decir, lo que se generó en cada etapa del proceso productivo. Si lo hago sin restarle a las amortizaciones, estoy hablando del bruto, y si lo hago midiendo lo que se hace dentro de la frontera del país, estoy hablando de interno. Esa es la idea. Bienes y servicios finales generados en este sistema económico, la nación, no neto o bruto de las amortizaciones de los bienes con los que lo hice. Esa es la idea. La construcción y la lectura de esto nos llevaría 6 o 7 clases más de lo que es contabilidad pública, las encuestas que se hacen a los industriales, cómo se mide todo esto, la valorización. No tiene ningún sentido. Nosotros en la facultad eso lo teníamos, a lo mejor los que estudian economía, perdón, no nosotros, lo tienen en un montón de clases porque son materias específicas de la construcción de los agregados económicos. No da ahora, digo, para explicarlo, cómo se lo valoriza, pero surge, como decíamos al principio, de lo que es la contabilidad nacional, que no es multiplicar bienes por precio, es bienes por determinado valor, que puede ser el precio neto de alguna cuestión impositiva o subsidio, como decía Mariana, o puede ser precio, o puede ser lo que se pagó los factores productivos, como decíamos recién. Entonces hay una forma de construir de cada lado que me llega a determinar. Lo que sí es cierto es que son de generalizada aceptación a nivel internacional y por eso lo estamos comparando. Se construye bastante parecido todo el tema del sistema de cuentas nacionales en casi todos los países. No es valor de factura, para que quede claro respondiendo a la pregunta. Eso es venta. Okay. Y producción y venta no es necesariamente lo mismo. Hay un montón de partes que se producen y no se vende. Vos tenés que valorizar los stock también. Digo, no quiero, bueno, me voy a meter en un lío, pero ¿se entiende? Vos podés estar, si vos decís, y producto de lo que la factura de las ventas, no, eso no. Eso es el ingreso por venta. Ahora, todo lo que no se vendió, lo que quedó en stock, hay que valorizarlo también. ¿Cómo se valoriza?
Entonces vos tenés que generar el producto. Avanzo un poquito con lo que sigue, cualquier cosa, porque dentro de un rato dijimos que le íbamos a dar unos minutos al tema del examen. Había compañeras o compañeros que querían preguntar. Déjenme por lo menos introducir, porque no creo que llegue, bueno, sí, introduzco dinero, introduzco inflación y lo retomamos el viernes, Mariana, el lunes, martes, Mariana. Bueno. Y porque si no, no sé, salvo que nos quede un rato más, pero por lo menos... Profe, discúlpame que te interrumpa. Esta parte de dinero e inflación, la tenemos en el material que subieron como, no en el libro de Mochón, un PDF aparte. No, en Mochón están ambas. Y también hay un material que hicimos alguna vez en la cátedra y lo damos como complemento, que es más cortito, que es un extracto que hicimos nosotros de pocas hojas, donde la inflación está bastante más claro. Pero en ambos está. Ah, buenísimo, gracias. El libro, o sea, la idea es que en el libro van a encontrar todo el programa, porque es justamente economía, pero como es un libro grande, lo hemos marcado y acotado. Pero todos estos puntos en el libro están, los del programa, y algunos los complementamos con esto. No van a encontrar lo último que es economía ambiental, pero eso se lo comentamos en su momento, ¿saben? Todo esto de economía básica, clásica y elementos demás está todo. Genial, gracias. Les digo, esto lo deben saber, lo charlamos más tranquilo si quieren cuando arranquemos la próxima. Déjenme dar paso a esto, lo presento y después conversamos sobre el examen, algunas preguntas. El otro día yo algo dije de esto. Tampoco les vamos a pedir que nos den la historia del dinero, simplemente a modo introductorio les comentamos, porque lo importante es que ustedes sepan cuáles son las funciones que tiene el dinero en una economía. De todas maneras, la pequeña historia que hacemos acá es que el devenir de los tiempos ha demostrado que lo que hoy es dinero papel y nos permite intercambiar bienes y servicios, en su momento existió, ¿se acuerdan que ya lo conversamos? Y por eso no quiero meterme tanto en el tema, el trueque. El trueque que implicaba cambiar bienes por bienes. ¿Qué significa eso? Y que yo tenía que encontrar el que quería lo que yo tenía para poder intercambiar. Y había que ponerse de acuerdo en cuánto de lo que yo tenía, vacas, animales, se cambiaba por lo que tenía el otro, que era granos. Y había que asumir distancias con medios de transportes muy complicados para decir, bueno, yo llevo mi parte y el otro me trae la suya. Con el devenir del tiempo apareció con mucha importancia el oro, el dinero metal, que apareció, ¿se acuerdan? Bueno, el dinero metal aparece porque en Europa se le da mucha importancia a todo esto. Acá el oro era tenido en cuenta como un bien que no se usaba en América, cuando América es una gran productora de oro y vuelca a Europa toda esa cantidad y demás, sobre todo los países que han venido a conquistar este mundo o esta parte del mundo, la afluencia de oro en términos de riqueza y demás, empieza a generar una especie de moneda o de dinero más importante que otra cosa, que era el oro. ¿Y qué hacían? Iban guardando o acumulando oro los que tenían, los mercaderes, los conquistadores, los grandes terratenientes, según el momento de la historia. Pero otra vez, ir a cambiar oro por bienes, si bien el oro era el que todo el mundo aceptaba, ya no había que cambiar vaca por grano, se podía cambiar vaca por oro, grano por oro. El tema de transportar el oro tiene todo su incordio. Con el devenir del tiempo, con las mejoras en las comunicaciones y demás, empezaron a aparecer lo que fueron el origen de los banqueros, que eran los orfebres o los que trabajaban el oro, a donde lo que hicieron fue los bancos que hoy conocemos de manera incipiente. Ellos se quedaban con el oro y le daban un papel al tipo que dejaba el oro que decía, tengo tanto oro tuyo. En algún momento lo que empezó a traficarse es el papel. Entonces, el que vendía los granos o vendía los animales, aceptaba ese papel que decía que yo, Manchinelli, tenía tanto oro depositado de aquel tipo. Y Mariana compraba los granos con un papel que decía que tenía tanto oro. Y ese tipo empezó a intercambiar los papeles. Por eso digo, empezó incipientemente a darse nacimiento a lo que hoy conocemos como sistema bancario. Hasta llegar a este dinero papel que hoy conocemos, que está emitido por cada unidad monetaria de cada país, o de supra entidades como es el Banco Europeo, en este caso con el euro, que son los que... ¿Cómo? ¿Cómo? No, me parece que fue
Perdón. Bueno, que son los que emiten el papel moneda que circula de manera legal en los distintos territorios, que repito, pueden ser naciones o supranaciones cuando se habla de unidades o uniones, como puede ser la Unión Europea. Entonces, esta muy pequeña historia del dinero termina en que el dinero es un elemento que sirve como unidad de medida, que sirve como atesoramiento y como medio de cambio, emitido por autoridades de generalizada aceptación. Charlemos en algún momento, si quieren, para no hacerlo largo ahora, de la confianza que hay que tener en términos de sociedad aceptando el dinero, y qué pasa cuando desaparece la confianza en momentos de crisis y aparecen cuasimonedas o monedas de distintos signos, porque se pierde un elemento fundamental que es la confianza que estuvo implícita en cada una de las cosas que dije. Yo tenía confianza del papel que me daba el señor Febre de que este tipo tenía oro. Tengo confianza del dinero papel de que el banco que lo emite, el Banco Central que lo emite, o la Casa de la Moneda que lo emite, tiene respaldo y me está dando un papel con suficiente validez. Por eso hay monedas como los dólares, que es la moneda universal, el euro, ahora los yen, que generan más confianza en mucha gente que a lo mejor pesos de otras nacionalidades. ¿Cuáles son las funciones del dinero? Sirve como unidad de medida, lo usamos permanentemente en el desarrollo de toda la materia. Acabamos de hablar de cómo valorizar el producto, cómo se hace el flujo circular, que dijimos, y una corriente no puedo comparar factor trabajo, capital y renta, tierra, trabajo y capital, contra cantidad de mandarinas y peras y máquinas. Hay que ponerlo en términos de algo. ¿En términos de qué? De una unidad de medida que unifica justamente. Que para eso está entonces como una de las funciones del valor dinero. Entonces yo puedo decir que el flujo de los factores productivos y el flujo de los bienes y servicios, puedo compararlo y decir que hay un flujo circular. ¿Por qué? Porque los tengo medidos en términos de dinero. Lo mismo con producto, con un montón de cuestiones. Es trasladar de unidades físicas a una unidad común. ¿Por qué sirve el atesoramiento? Y porque en la historia, con mayor o menor importancia, el dinero ha servido para ser guardado. Puede ser guardado en un colchón, puede ser guardado en una alcancía, puede ser guardado en un banco, puede ser lo que sea. Acá me hablan del dinero electrónico, ya lo comento. Hay gente que tiene plata y compra Bitcoin, por lo visto, en la cátedra. Acá no. ¿Y para qué sirve aparte de atesorar? O sea, de guardar. ¿Se acuerdan cuando dijimos, lo uso para consumir y lo uso para guardar como ahorro? El medio de cambio es eso. Sirve para intercambiar. Yo doy dinero y a cambio me dan lo que estoy pidiendo. Me aceptan este dinero para darme esta notebook por la que estoy hablando, o este cartuchera, o este teléfono celular. Y lo que no gasto de ese dinero como medio de cambio lo puedo atesorar, ¿sí? Puedo guardarlo. Puedo guardarlo en términos de moneda mía nacional, o puedo cambiarlo y llevarlo a otro dinero. Respecto al dinero electrónico, yo dije lo de Bitcoin, pero era mentira. Bitcoin es una forma de atesoramiento. El dinero electrónico es una especie de complemento o modalidad nueva que ha venido a instalarse de todas estas funciones que dije del dinero, nada más que en lugar de ir traficando el papel, hago transferencias electrónicas, hago pago con débito, ahora se paga con el QR. Estamos hablando siempre de lo mismo. Yo tengo el dinero guardado en una cuenta o en el bolsillo. Es lo mismo, lo saco del bolsillo y se lo pago a alguien, o me lo saca de la cuenta electrónicamente, pasar por el POS en la tarjeta de débito, o ¿cómo se dice? O pagar con el telefonito marcando el código QR. ¿Se entiende? Estamos hablando de dinero con una modalidad, una forma de presentación distinta. La evolución ha hecho que ahora tengamos mucha presencia de este tipo de monedas que a lo mejor reemplazan a lo físico, pero no reemplazan ninguna de las funciones esenciales del dinero. ¿Se entiende? ¿Responde a lo que me preguntó alguien por chat? Vamos a suponer que sí. Se entiende, pusieron. Gracias. Entonces, en cualquier lugar del mundo, lo que suele existir es un sistema financiero con un órgano rector que suele ser el Banco Central, que repito, puede ser nacional o supranacional. Charlamos de esto un poco más en detalle si ustedes quieren, apenas arranquemos, pero la idea es que esa autoridad central es la que emite este papel moneda, que puede tener más o menos respaldo en cada uno de esos lugares, en dólares, en oro o en alguna otra divisa más fuerte, y entonces contra esa emisión lo que permite es que el dinero circule cumpliendo estas funciones que dijimos. Que a veces, en lugar de circular en papel y moneda, como antes circulaba el oro
y circulaban los bienes para el trueque, ahora circula el papel moneda o su variante, su variante, que son el dinero electrónico. Me olvidé en el medio comentar, lo dije el otro día, que entre el trueque apareció la sal, creo que lo charlamos el otro día, pero es lo mismo. La sal era una especie de dinero medio de pago, hasta que apareció el oro. Es nada más que para que se entienda, es larguísima la historia esta de cómo aparecimos con el dinero hoy, y esto fue cambiando en la historia muy despacio. El oro fue durante mucho tiempo el dinero para la humanidad, y ahora, como alguien dijo recién, el papel moneda en 40, 50, 60 años ya va quedando atrás con estas cuestiones de las transferencias electrónicas, donde no tengo ni siquiera que andar con el billete encima. Y respecto a la inflación, también con una presentación rápida, la idea es que de esa pequeña ficha de cátedra que nosotros les suministramos y del libro con un poco más de amplitud, entiendan ustedes de este fenómeno que en general está presente en todas partes del mundo, pero con una influencia maligna generalmente en países como el nuestro, que sostenemos procesos inflacionarios de larga data y con índices muy elevados. ¿Cuál es el concepto de inflación que hay que entender? Porque a veces justamente lo que queremos que los profesionales que van a hacer ustedes mañana no manejen estos conceptos como no puede manejar cualquiera que no tiene un estudio universitario, digo, porque me aumentó el precio de tal cosa, ¿qué inflación que hay? Me aumentó el precio de tal otra, y ustedes escuchan eso. ¿Para qué hace inflación? Tiene que haber un aumento en el nivel general de los precios, quiere decir, todos o casi todos los precios del conjunto de la economía van aumentando de manera permanente, sostenida, continua, en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta mucho un producto, pero el resto no aumenta, o que aumentan todos los precios, pero pasa eso en 15 días, pero después no pasa más, no estamos en presencia de procesos inflacionarios. La inflación ocurre cuando el aumento de los precios del conjunto de la economía van subiendo de manera sostenida y continua en un periodo largo de tiempo. Siempre hacemos los mismos comentarios, perdonen los recursantes si los aburrimos, pero si un alcohólico vive a whisky y el whisky no aumenta, y dice el borracho, che, acá no hay inflación, ¿qué están hablando? Y claro, si el 90% de su ingreso se va en whisky y no lo aumentó, y no tuvo inflación. Pero convengamos que ese no es el precio de la economía, ni eso aumenta o si otro vive solamente a fruta, por decir algo, que creo que son las cosas que más aumentaron este año, la inflación es del 90%, ¿por qué dicen que es del 40%? No, bueno, tu principal componente de consumo tuvo una suba superior al resto de los precios de la economía. Ahí entra cómo se mide la inflación. Esto que acabo de decir me da pie, y lo dije a propósito, porque si uno debería construir el concepto de inflación sería como subjetivo, porque habría que ver en mi canasta básica con qué me manejo yo, qué tengo yo de consumo personal, familiar, para decir cuál es la inflación. Pero como no se puede sacar, o sí se puede, pero digo, es un laburo de loco para hacerlo para uno solo, se construye lo que se llama canasta básica. La canasta básica es alquileres, alimentos, educación, salud, que podría consumir una familia tipo, que se sitúa en los grandes conglomerados urbanos. Hace un tiempo era solamente en Capital y Gran Buenos Aires, lo que ahora es AMBA, después ya ahora se hace en Tucumán, Mendoza, Córdoba, Rosario, o sea, se hacen encuestas de lo que cuesta, permítame el juego de palabras, una canasta para vivir una familia tipo en esos aglomerados urbanos. Se toma una como base y a partir de ahí se va midiendo los precios que están en esa canasta con una incidencia ponderada de cada uno. No es lo mismo alquiler que salud, no es lo mismo educación, no es lo mismo el rabanito que la carne, no es lo mismo el whisky que el agua mineral. Cada uno con su incidencia dentro de cada renglón se va midiendo cómo van variando los precios. Si esa canasta básica que le pongo de base es 100, y después va a 110, a 120, a 150, en una serie de tiempo más o menos largo puedo medir cómo se movió y cuál fue el incremento respecto del año base o respecto de cada uno de los periodos. Eso me da a mí la idea de la inflación ocurrida. No es la inflación, sino es el aumento, pero acá lo asociamos y lo hacemos sinónimo, el aumento generalizado que hay de precios porque estoy metiendo en la canasta
el consumo generalizado, repito, que se hace extensivo a todos los habitantes de un territorio, midiendo, por ejemplo, 6, 7, 8, 10 grandes aglomerados. Y con una canasta que es bastante común. Alguien me puede decir, pero en el sur seguramente tienen más consumo de arándano o de calafate que en el norte, que tienen más consumo de coca y de llama. Está claro. Entonces hay algunas construcciones de canastas regionales, pero lo que se hace es buscar una generalidad que permita medir en términos del territorio. Entonces, cuando ustedes escuchan que el INDEC dijo que la inflación del mes pasado fue el 4,8%, está diciendo que la canasta del mes anterior, respecto de este que estoy midiendo, era 4,8% menor. Todas medidas respecto de un periodo tomado como base. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Perdonen que no les dé la palabra, pero es una cuestión de tiempo, porque estaría bueno conversarlo. ¿Por qué se origina la inflación? Acá van a encontrar 1000 maestros con cada uno con su librito. Nosotros lo tratamos de subsumir en 2 o 3 que son las corrientes de explicación de la inflación más comunes. Una idea importante, sobre todo de la teoría clásica, liberal y de los monetaristas, que dicen que la inflación tiene que ver con que hay muchos medios de pago, mucho dinero en una economía, y no están todos los bienes y servicios acomodados para que los precios no aumenten. Entonces, más dinero hay, como esto acá no crece tanto, si el dinero crece, lo que se hace es ajustar vía precio. Entonces, esa mayor demanda que hay respecto de la oferta, se ajusta vía precio. Como yo tengo más para comprar porque hay más dinero en la economía, no yo, el conjunto social, cada vez demanda más, pero como los productos no crecen en cantidad de producción, ese desfasaje se ajusta vía precio y eso es una de las causas de la inflación. Otros dicen que no, que la inflación aumenta por el permanente empuje de los costos que hay para producir los bienes y servicios. ¿Qué decíamos que había que hacer cuando uno miraba la oferta? ¿Se acuerdan? El costo de producir ese bien. Y adentro del costo de producir ese bien, ¿qué estaba? Y los factores productivos. ¿Y cuáles son los factores productivos? Tierra, trabajo y capital. Entonces algunos dicen, pero con la permanente puja que hay para aumentar los salarios, o la suban las tasas de interés, que es la retribución del capital, hacen que ese costo, componente importante de la oferta, vaya siempre hacia arriba, por lo tanto siempre van a querer cobrar más precio. El precio aumenta de manera continua y sostenida por esa puja o empuje de los costos hacia el alza que lleva los precios hacia arriba. Es otra forma de explicarlo. Algunos explican esto, repito, hay 1000 explicaciones, algunos los explican mirando desfasajes en los precios relativos de la economía. Hay una corriente cepalista, cepaliana, estructuralista, que es más de esta parte del mundo, el sur de América, que ha estudiado la cuestión y dicen que acá no tanto es el exceso de medio de pago, no tanto es el empuje de costos, sino que hay que ver el desajuste en algunos precios relativos de la economía. El precio relativo es el precio de un bien respecto de otro. Y en economías como las nuestras, cuando se desajusta o se desengancha el precio de un bien esencial, considerado acá como esencial, en términos relativos se lleva toda la rastra. Aumenta la nafta, aumenta la soja, aumenta la carne. No todos tomamos nafta ni usamos nafta, no todos comemos carne ni consumimos carne y no todos comemos soja, pero lo que fuese, esos precios que son esenciales en el andamiaje estructural de esa economía, cuando van para arriba arrastran al resto. En buen criollo y rápido es eso lo que explica esta economía, esta corriente estructuralista que dice que lo que hay es desfasaje permanente en los precios relativos de la economía. Y eso hace que se produzca inflación. Lo importante es, para que haya inflación, el concepto que les di de entrada, y sea cual fuera la causa de esta que estamos charlando, que ustedes no se pueden ser esta, puede ser esta, puede ser esta, según la concepción, la idea o el tiempo, nosotros creemos que siempre hay una confluencia de un poco de cada una. Hay momentos en la historia que a lo mejor se da más una inflación por exceso de demanda, hay momentos en que se da más por empuje de sea cual fuera, porque no está muy claro. Si estuviese claro, ya lo hubiésemos solucionado y no tendríamos estos procesos inflacionarios que tenemos en algunas partes del mundo. Digo, no es tan fácil de solucionar. Si fuese así, y esta fuese la única causa, se atacaría y se terminó. Evidentemente se confluyen muchos factores. Y nosotros solemos decir que en países como los nuestros, con procesos inflacionarios demasiado largos en el tiempo, incluido hiperinflaciones, que son la exacerbación de la inflación, a valores astronómicos, haber pasado por eso nos ha hecho
meter adentro una enfermedad inflacionaria. Entonces, por las dudas, las expectativas que hay son siempre hacia el alza. Che, aumentó la nafta, entonces yo mañana aumento el trabajo que hago y soy peluquero. ¿Y a vos qué te afecta la nafta? No, nada, pero si aumenta la nafta va a aumentar todo y yo voy a tener que ir a comprar hierro más cara, aumento el costo de mi servicio. Y aumentó la soja, ¿y vos por qué vas a aumentar el trabajo tuyo de la herrería? Y porque si aumentó la soja se sube todo y se entiende la idea. Entonces hay una componente de expectativa que infla, que le da al fuego, le echa un poquito más lo aviva un poco más, que es esa componente de expectativa inflacionaria que a veces explica, no es causa, pero es que explica por qué se dispara en algunos procesos inflacionarios, sobre todo en economía como las nuestras. Termino con quienes se benefician y quienes ganan, quienes pierden con la inflación. En general pierden todos, o perdemos todos, es un concepto general, pero sobre todo pierden los que tienen ingresos fijos. Los que tenemos sueldos de docente, los que tienen sueldos de empleados públicos, los que tienen sueldos de empleado de comercio. Casi siempre cuando sus respectivos gremios consiguen mejoras salariales, ya pasó el proceso inflacionario. Y el hecho de tener el sueldo fijo y que los precios van aumentando, me lleva a lo que dijo recién el compañero hace un rato de perder poder adquisitivo. Yo voy ganando siempre lo mismo, pero las cosas valen más. Yo puedo comprar cada vez menos cosas con este sueldo, ¿se entiende? Eso es pérdida del poder adquisitivo. ¿El poder adquisitivo qué es? La cantidad de cosas que puedo comprar con una cantidad de moneda. Si esa cantidad de moneda se permanece fija, invariable, y los precios de los bienes que consumo van subiendo, evidentemente lo que estoy perdiendo es poder adquisitivo. Si yo tengo la capacidad o la posibilidad de ajustar mis ingresos al proceso inflacionario, esta consecuencia negativa no se daría, porque yo no tengo un salario fijo, tengo un salario ajustable. En general, los salarios e ingresos de la economía en su conjunto son bastante fijos y en todo caso se corrigen en las negociaciones sindicales, paritarias y demás, pero ya con un proceso inflacionario ocurrido. ¿Quién gana con la inflación? Y bueno, el que tenga la posibilidad de ajustar sus salarios igual o por encima para ganar el proceso inflacionario. O sea, la inflación es del 4% y yo puedo ajustar mis ingresos porque soy un profesional independiente y el mes pasado por un laburo pedía 100 y este mes pido 105. En lugar de ajustarlo al 4, lo ajusto al 5. Yo voy por encima de la inflación. Como decía hace un rato Mariana, en términos reales, yo no pierdo con la inflación, sino que gano. ¿Y qué es lo que gano? Poder adquisitivo. Porque yo puedo comprar un poquito más, aún con el aumento de precio, porque ajusté mis ingresos. ¿Quiénes más pueden llegar a ganar con la inflación? Los que están endeudados con cuotas fijas o con tasas de interés constantes. Si yo tengo un crédito que saqué por ahí y mi tasa se ajusta por inflación, voy siguiendo igual. Ahora, si yo tengo un crédito y me dice, no, usted se lo va a pagar en 10 cuotas fijas de tanto, y hay un proceso inflacionario, las últimas cuotas van a ser, al lado de las primeras, se van a licuar, van a ser más bajas. ¿Se entiende? Porque yo voy a seguir pagando la misma cuota que pagaba hace 12 meses, pero ha ocurrido un proceso inflacionario. Entonces, en época de inflación conviene endeudarse a cuotas fijas. Porque si me endeudo con el componente inflacionario, o me lo ajustan, ya está, es lo mismo. Si me va por encima, es peor, pierdo, pero si yo puedo comprar en cuotas fijas algo, en procesos inflacionarios estoy siendo uno de los beneficiados. No sé si me olvidé alguno, pero dado el tiempo que ya son las 8:04, si quieren charlemos un rato del examen para no seguir alargando. Profe, antes podría volverme a explicar cómo es que se calcula la inflación, si es que porque justo en un momento me desconecté. La inflación es un concepto que yo quise definirlo a modo de ejemplo casi subjetivo, eso lo van a encontrar en los libros. Cada uno de nosotros podría tener su propia inflación para entender cómo aumenta mi consumo, mi canasta, respecto